Nadie podía imaginarse que un mensaje desesperado en Facebook a las 3 de la mañana terminaría salvando no una, sino 2 vidas. Yo tampoco lo sabía cuando presioné publicar, con las manos temblando y las lágrimas empañando la pantalla de mi celular. Pero esa noche, mientras mi hija Lucía luchaba por respirar en la cama del Hospital General de Guadalajara, algo imposible estaba por suceder. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. Un extraño con el mismo tipo de sangre raro que ella, O negativo con anticuerpos específicos, estaba a punto de verme en el momento más vulnerable de mi existencia, y yo ni siquiera lo sabría hasta meses después, cuando descubriría que el hombre que me haría creer en el amor otra vez había sido, desde el principio, el ángel invisible que salvó a mi pequeña. ¿Coincidencia? ¿Destino? Llámalo como quieras, pero lo que pasó después cambió todo lo que creía saber sobre el amor, el sacrificio y los milagros modernos. Les voy a confesar algo que nunca le he dicho a nadie. Hay un tipo específico de cansancio que solo las madres solteras conocemos. No es solo el agotamiento físico de trabajar dobles turnos o de pasar noches en vela cuidando a un hijo enfermo. Es algo más profundo, más pesado. Es el cansancio del alma que viene de cargar sola con todas las decisiones, todos los miedos, todas las responsabilidades. Es despertar cada mañana, sabiendo que si tú te derrumbas, no hay nadie más. Absolutamente nadie. Esa era yo. Marina Delgado, 29 años, madre de Lucía, una niña de 5 años con una sonrisa que iluminaba cuartos enteros y un sistema inmunológico que parecía estar en guerra constante con su propio cuerpo. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones en la colonia americana de Guadalajara, donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutir sobre quién olvidó sacar la basura. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental de lunes a viernes, y los fines de semana vendía postres caseros que preparaba cuando Lucía dormía. Pay de limón, brownies de chocolate, galletas de avena. Cada peso contaba. Cada maldito peso. El padre de Lucía, Rodrigo, se había largado cuando ella tenía apenas 6 meses. No estoy listo para ser papá, me dijo, como si eso fuera una revelación sorprendente, y no algo que yo ya había descubierto cada vez que se escapaba al bar con sus amigos, mientras yo cambiaba pañales a las 4 de la madrugada. Se fue a Monterrey con una chava que conoció en un antro, y nunca volvió a preguntar por su hija. Ni una llamada, ni un peso para pañales, nada. Era como si Lucía y yo fuéramos un capítulo vergonzoso de su vida que había decidido arrancar y quemar. Pero nosotras estábamos bien, o eso me repetía cada noche mientras revisaba las cuentas del mes y hacía malabares para que el dinero alcanzara. Lucía era mi luz, mi razón para levantarme cada mañana aunque mi cuerpo suplicara 5 minutos más de sueño. Sus ojitos café, exactamente del mismo tono que los míos, me miraban con una confianza absoluta que me rompía y me reconstruía al mismo tiempo. Para ella, yo era superhéroe, chef, doctora, maestra y mejor amiga, todo envuelto en un paquete de 1,60 m con ojeras permanentes y manos ásperas de tanto lavar trastes. Todo cambió un martes de octubre. Lucía había estado más pálida de lo normal toda la semana. Pensé que era un resfriado, porque en la guardería siempre había algún escuincle moqueando y contagiando a los demás. Le di jarabe, la abrigué bien, preparé caldo de pollo como mi abuela me enseñó. Pero el martes por la mañana, cuando entré a su cuarto para despertarla para la escuela, estaba hirviendo de fiebre y tan pálida que sus labios tenían un tinte azulado que me heló la sangre. No recuerdo haber agarrado mi bolsa. No recuerdo haber llamado un Uber. Solo recuerdo estar cargando a mi hija envuelta en su cobija de unicornios rosados, corriendo por los pasillos de urgencias del Hospital General gritando que alguien me ayudara. Las luces fluorescentes del techo me parecieron cegadoras, ofensivas en su brillo clínico. El olor a desinfectante y a enfermedad me revolvió el estómago, pero nada de eso importaba. Solo importaba Lucía, mi bebé, que respiraba con dificultad contra mi pecho. Lo que siguió fueron horas en una sala de espera que olía a café quemado y a desesperación. Doctores con portapapeles y expresiones serias. Palabras médicas que no entendía completamente pero que sonaban terribles. Anemia severa, recuento plaquetario peligrosamente bajo, posible leucemia. Esa última palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Leucemia. Cáncer. Mi niña de 5 años que todavía dormía con su osito de peluche y que creía que los superhéroes existían de verdad. Necesitaban hacerle transfusiones inmediatamente.
El problema era que Lucía tenía un tipo de sangre complicado, O negativo con ciertos anticuerpos específicos que hacían extremadamente difícil encontrar donadores compatibles. El banco de sangre del hospital no tenía suficiente. Necesitaban hacer un llamado urgente. Ahí fue cuando mi mejor amiga desde la preparatoria, Sofía Ramírez, tomó mi celular con manos firmes, porque las mías no dejaban de temblar, y escribió una publicación en Facebook explicando la situación. Sofía era abogada, práctica. Siempre sabía qué hacer cuando yo me quedaba paralizada. Tenía ese tipo de personalidad fuerte que asustaba a algunos hombres, pero que a mí me había salvado el pellejo más veces de las que podía contar. Puso toda la información, el tipo de sangre, el hospital, mi número de teléfono. Le dio a publicar y me abrazó mientras yo lloraba en su hombro, sintiéndome completamente impotente. ¿Qué clase de madre era si ni siquiera podía darle mi propia sangre a mi hija? Yo era tipo A positivo, completamente inútil para ella en ese momento. Va a estar bien, Marina, me susurraba Sofía una y otra vez, acariciándome el pelo. Va a estar bien. Alguien va a responder. La gente es buena. Ya verás. Pero yo no estaba tan segura. El mundo me había demostrado una y otra vez que cuando realmente necesitabas ayuda, te quedabas sola. Rodrigo se había ido. Mi mamá había muerto de diabetes 2 años atrás. Mi papá vivía en Tijuana con su nueva familia y apenas me hablaba. Los amigos que tenía antes de Lucía habían desaparecido cuando mi vida se convirtió en pañales y noches en vela, en lugar de antros y brunch los domingos. ¿Por qué un extraño haría algo que ni siquiera la gente que supuestamente me amaba había hecho? ¿Por qué alguien se molestaría en ayudar a una madre soltera sin dinero ni conexiones? Las horas pasaron como siglos. Sofía tuvo que irse al despacho para una audiencia importante, pero prometió regresar. Yo me quedé sola en la sala de espera, viendo pasar médicos y enfermeras, escuchando el pitido constante de los monitores y los llantos amortiguados de otras familias, atravesando sus propios infiernos privados. Mi celular vibró un par de veces con mensajes de conocidos diciendo «ánimo» y «estás en mis oraciones», pero nadie con el tipo de sangre correcto. Nadie que realmente pudiera ayudar. A las 11 de la noche, una enfermera de ojos cansados me dijo que podía pasar a ver a Lucía por 15 minutos. La encontré conectada a máquinas que hacían ruidos aterradores, con una vía intravenosa en su bracito delgado. Abrió los ojos cuando me senté junto a su cama y me regaló una sonrisa débil que me destrozó. «Mami, ¿ya me voy a sentir mejor?», me preguntó con esa voz pequeñita que uso cuando tiene miedo, pero intenta ser valiente por mí. «Sí, mi amor», le mentí. O tal vez le dije la verdad, no lo sabía. «Solo tienes que descansar y dejar que los doctores te ayuden. ¿Sale? Mañana ya vas a estar correteando por aquí como siempre. ¿Me vas a llevar por una nieve cuando salga? Te voy a llevar por la nieve más grande que exista, de chocolate, de tu sabor favorito». Se durmió agarrándome la mano. Yo me quedé ahí, viendo su pecho subir y bajar, memorizando cada detalle de su carita porque una parte aterradora de mi cerebro susurraba que podría ser una de las últimas veces. No, no podía pensar así. No me lo podía permitir. Si me derrumbaba, si perdía la fe, ¿qué esperanza le quedaba a ella? Cuando las enfermeras me pidieron que saliera para que Lucía pudiera descansar, salí al pasillo en un estado de aturdimiento total. Mis piernas me llevaron sin pensarlo hacia la capilla del hospital, un cuartito pequeño con bancas de madera y una imagen de la Virgen de Guadalupe iluminada por veladoras eléctricas. No soy particularmente religiosa. Después de todo lo que había vivido, mi fe estaba bastante golpeada, pero en ese momento no tenía a dónde más recurrir. Me arrodillé y recé. Recé como no había rezado desde que era niña y mi abuela me llevaba a misa todos los domingos. Recé con palabras desordenadas y lágrimas cayendo sobre mis manos entrelazadas. «Por favor, por favor, por favor, no te la lleves. Es solo una niña. Llévame a mí si quieres, pero a ella no. Por favor». No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo haber sido 10 minutos o 1 hora. Cuando finalmente me levanté, tenía las rodillas adoloridas y los ojos tan hinchados que apenas podía ver. Salí de la capilla y me dirigí hacia los elevadores, pensando que necesitaba lavarme la cara, tal vez tomar un café de la máquina, aunque supiera a cartón disuelto en agua caliente. Fue en el pasillo del 4º piso, junto a la ventana que daba al estacionamiento iluminado por luces de neón amarillentas, donde se derrumbó el último pedacito de control que me quedaba. Me apoyé contra la pared y empecé a sollozar. No ese llanto elegante de las películas, sino el llanto feo, el que te sale desde las tripas y te deja sin aire.
Me deslicé hasta quedar sentada en el piso de linóleo frío, con la cara entre las manos, y dejé que todo saliera. El miedo, la rabia, la impotencia. 5 años de pretender que todo estaba bien cuando nada estaba bien. 5 años de ser fuerte porque no había alternativa. No escuché los pasos acercándose. No vi a nadie hasta que una voz masculina, suave y preocupada, preguntó: ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Levanté la vista y a través de mis lágrimas vi a un hombre joven, tal vez de mi edad o un poco mayor, con lentes de pasta negra y una sudadera gris con capucha. Tenía el pelo negro despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él muchas veces, y sus ojos oscuros me miraban con una preocupación genuina que me tomó por sorpresa. Llevaba una mochila colgada al hombro y una bandita en el brazo izquierdo, de esas que te ponen cuando donas sangre. Lo siento, balbuceé, limpiándome la cara con las mangas de mi suéter. No debería estar aquí tirada como idiota. Ya me voy. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban entumecidas de haber estado dobladas tanto tiempo. El hombre extendió su mano sin dudarlo. Tranquila, no tiene que irse a ningún lado. Este pasillo no es propiedad privada de nadie. Acepté su mano, era cálida y firme, y me ayudó a ponerme de pie. Nos quedamos ahí parados en un silencio incómodo por un segundo. Él no soltó mi mano inmediatamente, como si temiera que fuera a caerme de nuevo. Tenía razón en preocuparse, porque sentía las piernas como gelatina. Gracias, murmuré, finalmente soltándome y apoyándome contra la pared para recuperar el equilibrio. ¿Alguien en su familia está aquí? ¿Quiere que llame a alguien? Negué con la cabeza. Mi hija. Está en pediatría. Está muy enferma. Algo cambió en su expresión. Una tristeza profunda cruzó sus ojos por un instante. Lo siento mucho. ¿Usted también tiene a alguien aquí? Le pregunté. Más que nada por educación, porque realmente no podía concentrarme en los problemas de nadie más en ese momento. No, solo vine a donar sangre, tipo O negativo. Vi en Facebook que había una urgencia. El mundo se detuvo. El ruido del hospital, los pitidos de las máquinas, las conversaciones amortiguadas, el anuncio por el intercomunicador llamando al doctor González, todo se desvaneció. Me quedé mirándolo fijamente, sin poder procesar lo que acababa de decir. ¿O negativo? Repetí con voz entrecortada. Sí, con los anticuerpos específicos que mencionaban en el post. Tuve que hacer unas pruebas adicionales, pero al final todo cuadró. Acabo de terminar la donación hace como 20 minutos. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero ahora eran diferentes. No eran de desesperación, sino de algo que no había sentido en tanto tiempo que casi lo había olvidado. Esperanza. Mi hija, susurré. Era para mi hija. Lucía. Ella necesitaba esa sangre. Era ella. Vi cómo su rostro cambiaba, pasando de la confusión a la comprensión, y luego a algo más suave, más personal. Se quitó los lentes y los limpió con el borde de su sudadera, un gesto nervioso. Entonces... Su hija se va a poner bien, dijo con una convicción tranquila que me hizo querer creerle. La sangre ya está lista. Los doctores me dijeron que era para una niña pequeña con anemia severa. Le van a hacer la transfusión esta noche. No pude evitarlo. Lo abracé. Simplemente me lancé hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas, como si fuera un miembro de mi familia que no había visto en años en lugar de un completo extraño en el pasillo de un hospital. Él se tensó por un segundo, probablemente sorprendido, pero luego sus brazos me rodearon con cuidado, dejándome llorar contra su sudadera que olía a suavizante de ropa y a algo ligeramente mentolado, como pasta de dientes o chicle. Gracias, sollozaba contra su pecho. Gracias, gracias, gracias. No sabe lo que hizo. No tiene idea. Pensé que la iba a perder. Pensé que... Shh, está bien. No tiene que agradecerme. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero yo sabía que eso no era cierto. Mucha gente había visto ese post. Cientos de personas. Y solo él había venido. Solo él se había molestado en presentarse en el hospital un martes por la noche para dar su sangre a una niña que no conocía. Me separé de él, avergonzada de repente por haberme abalanzado sobre un extraño. Lo siento. Normalmente no soy así de intensa con personas que acabo de conocer. Él sonrió y fue como si alguien hubiera prendido una luz cálida en ese pasillo frío del hospital. Está pasando por algo horrible. Creo que tiene derecho a ser tan intensa como quiera. ¿Cómo se llama? Le pregunté, dándome cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del hombre que acababa de salvar a mi hija. Daniel Torres. Marina Delgado.
respondí, extendiendo mi mano formalmente esta vez. Él la estrechó y nos reímos un poco de lo absurdo de presentarnos con un apretón de manos, después de que yo acababa de llorar en su pecho. ¿Quiere un café?, ofreció Daniel, señalando hacia la cafetería. Se ve como si pudiera usar 1 o 10. Dudé. Debería volver a la habitación de Lucía. Debería estar ahí en caso de que los médicos necesitaran algo. Pero las enfermeras me habían dicho claramente que no podía quedarme en la habitación toda la noche, que necesitaban espacio para trabajar, que me avisarían si había cualquier cambio. Y Daniel tenía razón. Necesitaba desesperadamente un café, o al menos algo caliente para sostener entre mis manos temblorosas. Está bien, acepté, pero solo si me deja pagarle. Es lo menos que puedo hacer después de... Ni lo mencione, me interrumpió. Esto no es una transacción, solo... Tómese un café conmigo, como 2 personas normales en una noche de martes absolutamente horrible. Caminamos juntos hacia la cafetería del hospital, que a esa hora estaba casi vacía excepto por un par de médicos residentes desplomados sobre sus tazas de café como zombies, y una señora mayor dormitando en una silla de plástico naranja. Daniel pidió 2 cafés americanos y una concha de chocolate, que partió en 2 con sus manos y me ofreció la mitad más grande. ¿Hace cuánto que está aquí?, me preguntó mientras nos sentábamos en una mesa junto a la ventana que daba al jardín oscuro del hospital. Desde esta mañana. Unas 14 horas, creo. Ya perdí la noción del tiempo. ¿Ha comido algo?, intenté recordar. Unas papitas de la máquina. O tal vez fueron 2 bolsas. No estoy segura. Daniel frunció el ceño con desaprobación, pero no dijo nada. En su lugar se levantó y volvió a la barra, regresando con un sándwich de jamón envuelto en plástico y una botella de agua. «Cómaselo», ordenó con una suavidad que me recordó a mi abuela cuando me obligaba a comer antes de ir a la escuela. No le va a hacer ningún bien a su hija si usted se desmaya de hambre. Tenía razón, maldita sea. Le di un mordisco al sándwich y sabía a cartón húmedo, como toda la comida de hospital, pero mi estómago rugió agradecido. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta ese momento. Gracias por cuidarme cuando ni siquiera me conoce, dije entre bocados. Todos necesitamos que alguien nos cuide de vez en cuando, respondió, dándole vueltas a su taza de café entre sus manos. Especialmente en las noches horribles. Había algo en la manera en que lo dijo que me hizo pensar que él también había tenido su cuota de noches horribles. Quise preguntar, pero no me pareció apropiado. Acabábamos de conocernos en el pasillo de un hospital mientras yo tenía un colapso emocional. No exactamente el momento para profundizar en historias personales. ¿A qué se dedica?, pregunté en su lugar, intentando mantener la conversación en territorio más seguro. Soy ingeniero de sistemas. Trabajo para una empresa que desarrolla software para bancos. Suena más emocionante de lo que realmente es, agregó con una sonrisa torcida. Básicamente paso mis días mirando código en una computadora y preguntándome por qué decidí estudiar una carrera donde el contacto humano es opcional. Me reí a pesar de todo. Suena solitario. A veces lo es, admitió, pero tiene sus ventajas. Puedo trabajar desde casa cuando quiero, escuchar mi música sin que nadie se queje. No tengo que lidiar con política de oficina. Y los números tienen sentido, ¿sabe? No como las personas. Los números siempre hacen lo que se supone que deben hacer. Las personas son complicadas, concordé, pensando en Rodrigo, en todas las promesas que había roto, en cómo había decidido que ser padre era demasiado difícil y simplemente había optado por no serlo. ¿Y usted? ¿A qué se dedica cuando no está salvando el mundo siendo mamá? Trabajo en un consultorio dental. Soy la que agenda sus citas y finge que no juzga cuando dice que no ha ido al dentista en 3 años. Dije con una sonrisa cansada. Y hago postres los fines de semana para venderlos y ganar un dinerito extra. No es nada glamoroso. Los trabajos honestos nunca lo son, dijo Daniel. Pero apuesto a que hace postres increíbles. ¿Qué tipo? De todo un poco. Mi especialidad es el pay de limón. Mi abuela me enseñó la receta y jura que el secreto está en usar limones orgánicos y no escatimar en la mantequilla. Su abuela suena como una mujer sabia. Lo era, dije, sintiendo la familiar punzada de pérdida. Murió hace 2 años. Diabetes. Al final dejó de cuidarse porque decía que ya estaba cansada de pincharse el dedo todos los días. Lo siento. Gracias. Ella adoraba a Lucía. Solía decir que mi hija tenía el espíritu de un tornado y el corazón de un ángel. Creo que tenía razón en ambas cosas. Daniel sonrió. Suena como una niña especial. Lo es. Es lo mejor que me ha pasado en la vida,
incluso en los días en que me vuelve loca porque decidió que el piso de la sala es el lienzo perfecto para sus pinturas, o cuando insiste en que puede volar si salta lo suficientemente fuerte desde el sillón. ¿Y el papá?, preguntó Daniel con cuidado, como si estuviera pisando cristales rotos. No está en la foto, respondí con más amargura de la que pretendía. Se fue cuando ella era bebé. Decidió que la paternidad no era para él y se mudó a Monterrey. No hemos sabido de él desde entonces. ¡Qué idiota! La declaración directa me sorprendió tanto que me reí. Sí, básicamente. No, en serio, continuó Daniel, quitándose los lentes para limpiarlos de nuevo. Ese tic nervioso que ya estaba empezando a reconocer. Cualquier hombre que abandone a su hija y a una mujer como usted es un completo imbécil que no merece ni un segundo más de su tiempo o sus pensamientos. Algo se movió en mi pecho. Nadie, absolutamente nadie, había dicho algo así en mucho tiempo. La mayoría de la gente murmuraba las típicas frases de consuelo. Las cosas pasan por algo. Tal vez es mejor así. Encontrarás a alguien mejor. Pero nadie había validado mi rabia tan directamente. Gracias por decir eso, susurré. Es la verdad. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestros cafés aguados. No era un silencio incómodo, lo cual era extraño considerando que éramos prácticamente extraños. Era el tipo de silencio que compartes con alguien cuando ambos entienden que a veces las palabras no son necesarias. Mi celular vibró. Era un mensaje de la doctora Hernández diciendo que estaban por empezar la transfusión y que todo se veía bien, que Lucía estaba estable, que debería intentar descansar un poco porque sería una noche larga. Es la doctora, le expliqué a Daniel, mostrándole el mensaje. Van a empezar la transfusión. Eso es bueno, muy bueno. Gracias a usted. Marina, de verdad no tiene que seguir agradeciéndome. Lo hice porque era lo correcto. Pero no tenía que hacerlo. Pudo haber scrolleado past ese post como cientos de otras personas. Pero no lo hizo. Usted se presentó, para nosotras, para una niña que no conoce. Se puso los lentes de nuevo y me miró con una intensidad que me hizo sentir vista de una manera que no había experimentado en años. No podía no hacerlo. Cuando vi ese post, cuando leí sobre una niña de 5 años que necesitaba ayuda y yo tenía exactamente lo que ella necesitaba, simplemente supe que tenía que venir. No fue una decisión, fue un impulso, casi como si algo me empujara. El destino, murmuré sin pensar. ¿Cree en eso? No sé si creo en el destino, pero después de esta noche, tal vez. O tal vez solo creo en la bondad de extraños con tipo de sangre raro y buen corazón. Daniel se sonrojó ligeramente, bajando la mirada a su café. Era adorable cómo alguien que acababa de hacer algo tan heroico pudiera ponerse tímido con un simple cumplido. Pasamos las siguientes 2 horas en esa cafetería horriblemente iluminada, hablando de todo y de nada. Me contó sobre su trabajo, sobre cómo había estudiado ingeniería en el TEC de Monterrey, pero siempre se había sentido un poco fuera de lugar entre sus compañeros, que solo querían hablar de dinero y promociones. Le conté sobre Lucía, sobre sus obsesiones actuales con los unicornios, y cómo insistía en que cuando creciera iba a ser veterinaria de dragones, no de animales normales. Hablamos sobre películas. Ambos amábamos las de Disney, aunque nos daba pena admitirlo, y sobre comida. Él confesó una adicción a los tacos al pastor que yo compartía completamente. Era surreal. En medio de la peor noche de mi vida, estaba teniendo una conversación genuinamente agradable con un hombre que había aparecido de la nada como un ángel guardián con sudadera gris y lentes de pasta. A las 2 de la madrugada, la doctora Hernández apareció en la cafetería. Mi corazón se detuvo, preparándome para lo peor, pero ella estaba sonriendo. La transfusión fue un éxito, anunció. Lucía está respondiendo muy bien. Su presión arterial se estabilizó y su oxigenación mejoró significativamente. Vamos a mantenerla en observación esta noche, pero el panorama se ve mucho mejor. Me eché a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio puro. Daniel me pasó servilletas de la mesa mientras yo intentaba recomponerme y agradecerle a la doctora entre sollozos incoherentes. ¿Puedo verla?, pregunté cuando finalmente recuperé la capacidad de hablar. Claro, sígame. Me levanté y luego me giré hacia Daniel, súbitamente consciente de que esta podría ser la última vez que lo viera. Él había hecho lo que vino a hacer. No había razón para que se quedara. No sé cómo agradecerle lo suficiente, dije, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas para expresar lo que sentía. No tiene que hacerlo, respondió, levantándose también. Me alegro de haber podido ayudar. Cuide mucho a esa niña especial.
Lo haré. Nos quedamos parados ahí, ninguno de los dos moviéndose. Había algo sin resolver en el aire, una conversación sin terminar, una conexión que se sentía demasiado significativa para dejarse ir así como así. ¿Puedo darle mi número?, preguntó Daniel de repente, sonrojándose de nuevo. Por si acaso necesita algo, o solo para saber cómo sigue Lucía. Si quiere, obvio. No quiero ser invasivo ni nada. Me encantaría, dije. Tal vez demasiado rápido, pero ya no me importaba. Intercambiamos números y luego, impulsivamente lo abracé de nuevo. Gracias, Daniel Torres, susurré contra su hombro. Por salvar a mi hija, por el café, por escuchar, por todo. Gracias a usted, Marina Delgado, respondió, apretando el abrazo por un segundo antes de soltarme. Por dejarme ayudar. Lo vi alejarse por el pasillo del hospital, con su mochila al hombro y ese caminar ligeramente desgarbado de los programadores que pasan demasiado tiempo frente a una computadora. Justo antes de llegar a los elevadores, se volteó y me dio un pequeño saludo con la mano. Yo se lo devolví, con una sonrisa en el rostro a pesar de todo. No sabía en ese momento que Daniel Torres acababa de convertirse en la persona más importante de mi vida. No sabía que ese encuentro casual en el pasillo de un hospital era el comienzo de algo extraordinario. Todo lo que sabía era que un extraño me había devuelto un poquito de fe en la humanidad justo cuando más la necesitaba. Fui a ver a Lucía. Estaba dormida, con mejor color en sus mejillas y respirando más fácilmente. Me senté junto a su cama y tomé su manita, sintiendo su pulso fuerte y constante bajo mis dedos. «Hay un ángel que te salvó la vida esta noche», le susurré aunque ella no pudiera escucharme. «Tal vez algún día lo conozcas. Se llama Daniel y tiene una sonrisa que ilumina cuartos». Lucía se removió un poco, pero no despertó. Me quedé ahí, viéndola dormir, procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Era como si hubiera vivido una vida entera en un solo día. Esta mañana había sido solo Marina, la madre soltera luchadora. Ahora era Marina, la madre cuya hija había sido salvada por un extraño de buen corazón que había aparecido exactamente cuando lo necesitaba. Mi celular vibró. Un mensaje de Daniel. Llegué a casa. «¿Cómo está la pequeña?» Mi corazón dio un vuelco estúpido ante la simple consideración de que se hubiera tomado la molestia de preguntar. Le envié una foto de Lucía dormida con el texto. «Luchadora. Como su mamá. Gracias de nuevo». «De nada. Descanse. Mañana será un mejor día». Tenía razón. Los siguientes días fueron mejores. Lucía empezó a recuperarse de manera notable. Su color volvió. Su energía regresó poco a poco. Los médicos hicieron más pruebas y determinaron que había sido una reacción autoinmune severa, no leucemia como habían temido inicialmente. Con el tratamiento correcto y seguimiento constante, podría llevar una vida completamente normal. Daniel me escribió cada día. Al principio eran mensajes simples preguntando por Lucía. Luego las conversaciones se extendieron. Me contaba sobre su día, sobre el bug frustrante que no podía resolver en el código, sobre el nuevo restaurante de ramen que había probado. Yo le contaba sobre las ocurrencias de Lucía, sobre los postres que había hecho, sobre el vecino ruidoso que se la pasaba cantando rancheras a todo volumen a las 11 de la noche. Había algo reconfortante en esos mensajes, como tener un amigo en el bolsillo, alguien que se preocupaba por cómo estaba mi día sin ningún motivo ulterior. Y sí, Daniel era atractivo, no de manera obvia como los galanes de telenovela, pero había algo en su timidez sincera y en cómo sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía que me hacía sentir mariposas que pensé que habían muerto hace años junto con mi fe en los hombres buenos. Pero no podía dejarme llevar. Tenía a Lucía que pensar. Y además, ¿qué hombre querría meterse con una madre soltera con todas las complicaciones que eso implicaba? Rodrigo claramente no había podido manejarlo. ¿Por qué Daniel sería diferente? Sofía no ayudaba con mis dudas. «No confío en él», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su despacho de abogados, una oficina elegante en el piso 12 de un edificio en Puerta de Hierro con vista a toda la ciudad. Sofía se había hecho camino en el mundo legal a punta de trabajo duro y una lengua afilada que reducía a testigos mentirosos a lágrimas en los tribunales. Era mi mejor amiga, pero también mi crítica más dura. «¿Por qué no confías en él?», le pregunté, revolviéndole los ojos. «Literalmente salvó la vida de mi hija». «Exacto. ¿Y no te parece conveniente que ahora estés siempre por ahí, siendo el héroe perfecto? Mari, nadie es tan bueno. Nadie. Este tipo seguramente quiere algo. Tal vez solo quiere ser mi amigo». Sofía me lanzó esa mirada que me daba desde que teníamos 15 años
y que significaba no seas ingenua. Los hombres no quieren solo ser amigos con mujeres atractivas, Mari. Lo sabes. Este Daniel está jugando el juego largo. Se está aprovechando de tu vulnerabilidad. No es así, protesté, aunque una parte de mí se preguntaba si tenía razón. Es genuino. Lo conozco. Lo conociste hace 2 semanas en el pasillo de un hospital mientras estabas en crisis. Eso no cuenta como conocerlo de verdad. Por favor, solo ten cuidado. No quiero que te lastimen otra vez. Y definitivamente no quiero que Lucía se encariñe con alguien que va a desaparecer. Sus palabras se clavaron más profundo de lo que esperaba, porque tenía razón en algo. Lucía no podía salir lastimada. Ya había crecido sin un padre. No necesitaba conocer a un hombre, empezar a quererlo, y luego perderlo también. Esa noche, cuando Daniel me escribió preguntando si quería que nos viéramos para tomar un café el fin de semana, dudé con el dedo sobre el teclado. Podía decir que no. Podía mantener las cosas en el territorio seguro de los mensajes de texto. Podía protegerme a mí misma y a Lucía de la posibilidad de otra decepción, pero entonces recordé su sonrisa en ese horrible pasillo del hospital. Recordé cómo me había ofrecido su sudadera cuando yo temblaba de frío y shock. Recordé la manera en que me había visto, realmente visto, cuando me sentía invisible para el resto del mundo. Me encantaría, escribí antes de poder arrepentirme. Quedamos de vernos el sábado en un café en el centro de Guadalajara, un lugar hipster con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgando del techo que servía el mejor café de la ciudad, según las reseñas de Google. Lucía se quedaría con Sofía, quien había accedido a regañadientes después de que le prometí mandar mi ubicación cada 30 minutos y tener el teléfono cargado al 100. Me pasé 1 hora probándome ropa. Muy arreglada, muy casual. ¿Qué mensaje quería enviar? Finalmente me decidí por unos jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y mi chaqueta de mezclilla favorita. Me maquillé ligeramente. Rímel, un poco de rubor, brillo labial. Nada exagerado. No era una cita. Solo 2 amigos tomando café. Eso era todo. Sigue diciéndote eso, Marina. Me burlé de mí misma mientras me miraba en el espejo. Llegué 5 minutos tarde porque el tráfico de Guadalajara es una pesadilla los sábados. Daniel ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana, escribiendo algo en su laptop. Llevaba una camisa azul de botones con las mangas enrolladas y se había peinado el pelo hacia un lado, de manera que todavía se veía despeinado, pero de forma intencional. Cuando me vio entrar, su cara se iluminó de una manera que me hizo sentir como si fuera la única persona en la habitación. «Llegaste», dijo, cerrando su laptop y levantándose para saludarme. Hubo un momento incómodo donde ninguno de los dos sabía si abrazarse o darse la mano, o simplemente hacer contacto visual significativo. Finalmente optamos por un abrazo rápido que olió a su colonia cítrica y a nervios mutuos. «Siento llegar tarde. El tráfico...» «No te preocupes. Apenas llegué yo también», mintió generosamente. Podía ver que su café ya estaba medio vacío. Pedimos un latte de vainilla para mí, un americano para él, y empezamos a platicar. Al principio fue un poco forzado, como si ambos estuviéramos demasiado conscientes de que esto era diferente a nuestros mensajes de texto. Pero luego él hizo un chiste malo sobre cómo el arte en la pared parecía algo que su sobrino de 3 años podría haber pintado, y yo me reí, y la tensión se rompió. Hablamos durante horas, sobre todo y sobre nada. Me contó sobre su familia. Sus papás vivían en Colima y su hermana mayor había emigrado a Canadá con su esposo. Decía que los extrañaba, pero que disfrutaba de la independencia que venía de vivir solo. Le conté sobre mi infancia en una casa llena de ruido en la colonia Atlas, con 4 hermanos mayores que me protegían demasiado y una abuela que me consentía con dulces a escondidas de mi mamá. ¿Y tu papá?, preguntó con cuidado. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 15. Fue feo. Él tuvo una aventura con una compañera del trabajo y básicamente destruyó a mi mamá. Ella nunca se recuperó del todo. Murió de diabetes, pero yo siempre he pensado que fue de corazón roto también. Daniel extendió su mano a través de la mesa y cubrió la mía. El gesto fue tan natural, tan sincero, que no lo retiré. Lo siento mucho, Marina. Es la vida, dije con un encogimiento de hombros que fingía estar más resignada de lo que realmente estaba. ¿Te hace más fuerte o te rompe? Decidí que me haría más fuerte. Y mirarte ahora. Criando sola a una hija increíble, trabajando, haciendo postres, siendo básicamente una superheroína sin capa. Me reí. No soy una superheroína.
Apenas mantengo la cabeza fuera del agua la mayoría de los días. Eso es lo que hacen los superhéroes, dijo Daniel con esa seriedad que me desarmaba. Siguen adelante aunque sea difícil. Siguen luchando. Tú haces eso todos los días. No sabía qué decir a eso. No estaba acostumbrada a que alguien viera mi lucha diaria como algo heroico en lugar de solo lo que tenía que hacer para sobrevivir. ¿Y tú?, pregunté, cambiando el tema antes de que me pusiera a llorar en medio de la cafetería hipster. ¿Por qué un ingeniero exitoso y soltero pasa sus martes por la noche donando sangre en hospitales? Se quitó los lentes para limpiarlos, su tic nervioso, y pude ver que estaba considerando cuidadosamente su respuesta. Mi mamá, dijo finalmente. Cuando yo tenía 12 años, tuvo un accidente de coche. Casi muere. Necesitó varias transfusiones de emergencia. Varios alguienes, de hecho, donaron sangre y por eso ella sigue viva. Así que cuando cumplí 18, me registré como donador. Es mi manera de devolverle al universo lo que le dio a mi familia. Tu mamá tiene suerte de tenerte como hijo. Ella dice que soy su mayor bendición. Aunque a veces creo que dice eso solo porque mi hermana la vuelve loca con sus hijos que son un caos total. Bromeó, pero podía ver el cariño genuino en sus ojos cuando hablaba de su familia. Pedimos más café. Luego compartimos un pedazo de pastel de zanahoria que estaba sorprendentemente bueno. Daniel me contó sobre su obsesión secreta con los documentales de crímenes verdaderos, y yo confesé mi amor vergonzoso por las novelas románticas cursis. Nos reímos de nosotros mismos y el uno del otro, pero de una manera cariñosa que no se sentía como burla. Cuando finalmente miré mi reloj, habían pasado 4 horas. 4 horas que se habían sentido como 30 minutos. Debería irme, dije a regañadientes. Tengo que recoger a Lucía de casa de Sofía antes de que mi hija convenza a mi amiga de comprarle un pony. Daniel se rió. ¿Eso es algo que haría? Absolutamente. Lucía tiene un don para conseguir lo que quiere. Es aterradora. Salimos juntos del café. El atardecer teñía el cielo de naranjas y rosas, y la temperatura había bajado lo suficiente para que el aire se sintiera perfectamente fresco. Caminamos lentamente hacia donde había estacionado mi coche, ninguno de los dos con prisa por terminar la tarde. La pasé muy bien, dijo Daniel cuando llegamos a mi viejo Nissan Sentra del 2010, que hacía un ruido preocupante cada vez que aceleraba. Yo también. Nos quedamos ahí parados, en ese espacio incómodo entre amigos y algo más. Él tenía las manos en los bolsillos y estaba pateando una piedrita invisible en el pavimento. Yo estaba jugando con mis llaves, haciéndolas tintinear nerviosamente. ¿Podemos hacerlo de nuevo?, preguntó. Vernos, digo, a menos que haya sido horrible y solo estés siendo educada. No fue horrible, dije rápidamente. Fue realmente bueno. Me gustaría volver a hacerlo. Su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. Bien, genial, perfecto. Me reí de su nerviosismo adorable. Mándame mensaje cuando llegues a casa, ¿sale? Sale. Esta vez el abrazo de despedida duró un poco más. Pude sentir su corazón latiendo contra mi oído cuando me apretó brevemente. Olía bien, a café y a esa colonia cítrica y a algo indefinible que era solo él. Mientras manejaba hacia la casa de Sofía, no pude dejar de sonreír. Era ridículo. Era como tener 15 años otra vez, pero se sentía bien. Se sentía esperanzador. Y hacía tanto tiempo que no sentía esperanza sobre el amor que había olvidado cómo era. Sofía lo notó en cuanto abrió la puerta. ¡Ay, no!, gimió. «Tienes esa cara». «¿Qué cara?», pregunté, haciéndome la inocente mientras entraba a su casa. «Esa cara de acabo de tener una cita increíble y estoy cayendo por este tipo». «Mari, no, ya hablamos de esto». «No estoy cayendo por nadie», mentí. «Solo fue café, como amigos». «¿Amigos? Claro. Y yo soy la reina de Inglaterra». Lucía apareció corriendo desde la sala, con chocolate en las comisuras de la boca y energía para dar y regalar. «Mami, tía Sophie me dejó ver 2 películas y comí helado». «¿2 películas?» Le lancé a Sofía una mirada acusadora. «Oye, se supone que me estabas ayudando, no saboteando su hora de dormir». Sofía se encogió de hombros sin arrepentirse. Es su tía favorita. Tengo que mantener mi posición. De camino a casa, Lucía parloteó sin parar sobre las películas y sobre cómo la tía Sofía le había prometido llevarla al zoológico el próximo fin de semana. Yo asentía y hacía los sonidos apropiados, pero mi mente estaba en otro lado. En una cafetería hipster. En una sonrisa tímida detrás de lentes de pasta. En la manera en que Daniel había dicho mi nombre, como si fuera algo precioso. Esa noche,
Después de acostar a Lucía, mi celular vibró. Llegué a casa. Sigo pensando en ese pastel de zanahoria, o tal vez en la compañía, probablemente en la compañía. Sonreí como idiota mirando la pantalla. El pastel estaba muy bueno, pero la compañía no estuvo tan mal tampoco. ¿No tan mal? Ouch. Mi ego está herido. Ok, la compañía estuvo bastante bien. ¿Bastante bien? Sigo herido aquí. Estuvo muy bien. ¿Mejor? Mucho mejor. Buenas noches, Marina. Que sueñes con pasteles y cafés hipsters. Buenas noches, Daniel. Me quedé dormida esa noche con una sonrisa en el rostro, algo que no había hecho en años. Los siguientes meses fueron un torbellino. Daniel y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Cafés que se convertían en comidas. Comidas que se convertían en caminatas por el bosque Colomos. Caminatas que se convertían en visitas a museos que ninguno de los dos realmente entendía, pero que fingíamos apreciar. Cada encuentro me hacía querer el siguiente más. Lucía finalmente lo conoció en nuestra cuarta cita que no era cita. Fuimos al Parque Agua Azul porque ella había estado rogándome llevarla a ver los pavos reales. Daniel se presentó con un peluche de unicornio, porque le había contado sobre la obsesión de Lucía, y mi hija lo miró con sus ojitos evaluadores por aproximadamente 5 segundos antes de decidir que era aceptable. ¿Tú eres el señor que me dio su sangre?, preguntó con esa franqueza brutal que tienen los niños de 5 años. Daniel se arrodilló para estar a su altura. Sí, soy yo. ¿Cómo te sientes? Bien, mami dice que eres un héroe. Él me lanzó una mirada sorprendida y yo me sonrojé. Lucía no se suponía que compartiera eso. Tu mami es la heroína, le dijo a Lucía. Yo solo ayudé un poquito. ¿Quieres ver los pavos reales conmigo? Me encantaría. Y así, mi hija tomó la mano de Daniel como si lo conociera de toda la vida y lo arrastró hacia donde estaban los pavos reales, desplegando sus plumas iridiscentes. Yo lo seguí, sintiendo algo cálido y aterrador expandirse en mi pecho. Esto era peligroso. Esto era dejar que alguien entrara no solo en mi vida, sino en la vida de mi hija. Si las cosas salían mal, no sería solo mi corazón el que se rompería, pero verlos juntos, Daniel agachándose para levantar a Lucía y darle una mejor vista de los pavos reales, ella riéndose y señalando emocionada, me hizo pensar que tal vez valía la pena el riesgo. Sofía seguía siendo escéptica. Solo digo que es muy conveniente. Aparece de la nada, salva el día, ahora está jugando al papá perfecto con tu hija. ¿No te parece sospechoso? No está jugando al papá perfecto, defendí. Es genuino, y a Lucía le encanta. Claro que le encanta. Es una niña que nunca ha tenido una figura paterna. Cualquier hombre que le preste atención va a ser su héroe. Pero ¿qué pasa cuando se aburra? ¿Cuando decida que una madre soltera con todo el paquete es demasiado trabajo? No todos los hombres son Rodrigo. No, pero la mayoría son mediocres en el mejor de los casos. Mari, solo ten cuidado. Protégete. Y más importante, protege a Lucía. Sus palabras me persiguieron, porque tenía razón en estar preocupada. Yo también estaba preocupada. Cada vez que Daniel decía que vendría y realmente aparecía, una parte de mí se sorprendía. Cada vez que cumplía una promesa, cada vez que recordaba algo pequeño que le había contado, cada vez que trataba a Lucía con genuino cariño y no como una obligación molesta, me sorprendía, porque mi experiencia me había enseñado que los hombres no hacían eso. Los hombres decepcionaban. Los hombres se iban cuando las cosas se ponían difíciles. Mi papá había dejado a mi mamá. Rodrigo me había dejado a mí. ¿Por qué Daniel sería diferente? Pero entonces Daniel hacía algo como aparecer un domingo lluvioso con sopa de pollo casera cuando Lucía estaba resfriada, o mandarme. Había algo que no le había contado a nadie sobre Daniel, ni siquiera a Sofía con toda su desconfianza protectora. Algo que guardaba como un secreto precioso en lo más profundo de mi corazón. Y era que cada vez que lo veía, cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sentía como si el universo se alineara de una manera que nunca antes había experimentado. No era solo atracción física, aunque Dios sabía que también estaba ahí. Era algo más profundo, más aterrador, más real. Era la sensación de haber encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Las semanas se convirtieron en meses. Octubre dio paso a noviembre, y con él llegó la temporada de Día de Muertos. Lucía estaba obsesionada con hacer un altar para su abuela, mi mamá, a quien apenas recordaba pero de quien yo le había contado miles de historias. Daniel se ofreció a ayudarnos. No tienes que hacerlo, le dije mientras comprábamos cempasúchiles en el mercado de San Juan de Dios.
El lugar estaba abarrotado de gente. Los colores naranjas y amarillos de las flores creaban un mar vibrante, y el olor a copal flotaba en el aire mezclándose con el de los tamales y el pan dulce. «Quiero hacerlo», insistió, cargando a Lucía sobre sus hombros para que pudiera ver mejor los puestos. Mi hija reía encantada, aferrándose a su cabello mientras él fingía tambalearse bajo su peso inexistente. Además, mi abuela me enseñó que el Día de Muertos es para recordar a quienes amamos. Y si tu mamá era tan especial como dices, quiero honrarla también. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. O tal vez se reparó. No estaba segura. Solo sabía que este hombre, este extraño que había entrado en mi vida por casualidad o destino o lo que fuera, estaba parado en medio de un mercado caótico cargando a mi hija y hablando de honrar a mi mamá muerta como si fuera la cosa más natural del mundo. «Gracias», susurré, y él debió haber escuchado algo en mi voz porque me miró con esa intensidad suya, que me hacía sentir transparente y vista al mismo tiempo. «¿Por qué?», preguntó gentilmente. «Por ser tú». Pasamos la tarde armando el altar en mi departamento. Lucía estaba a cargo de colocar las flores mientras Daniel y yo organizábamos las fotos y las ofrendas. Puse la foto favorita de mi mamá, una donde está riendo con Lucía bebé en brazos, tomada solo meses antes de que muriera. También puse su rosario, su libro de recetas escrito a mano y una botella pequeña de tequila Don Julio porque ella siempre decía que un traguito al día mantenía alejados a los doctores. «¿Tu mamá tomaba tequila?», preguntó Daniel con una sonrisa. «Solo los viernes por la noche, mientras cocinaba. Decía que hacía que la comida supiera mejor. Yo creo que solo le gustaba tener excusa para tomar». Daniel se rió. «Suena como una mujer sabia». Lo era. Era fuerte, tú sabes. Tuvo que serlo, después de que mi papá se fue. Trabajó 2 empleos para mantenernos a todos. Nunca se quejó. Bueno, se quejaba del clima y de los vecinos ruidosos y de cómo la novela de las 8 estaba pésima ese año, pero nunca de lo que realmente importaba. Nunca de cargar sola con 5 hijos. «Te pareces a ella», dijo Daniel suavemente, «en la manera en que eres con Lucía, esa fortaleza silenciosa. No me siento fuerte la mayoría del tiempo. Las personas más fuertes nunca lo hacen. Por eso son fuertes. Siguen adelante aunque tengan miedo». Lucía interrumpió el momento jalando mi manga. «Mami, ¿la abuelita nos puede ver desde el cielo?». Me arrodillé junto a ella. «Claro que sí, mi amor, y está muy orgullosa de ti. ¿Y de ti también?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Espero que sí». «Yo sé que sí», dijo Lucía con esa certeza absoluta que tienen los niños. «Porque eres la mejor mami del mundo». Tuve que parpadear rápido para contener las lágrimas. Daniel discretamente fingió estar muy interesado en ajustar una vela, mientras yo abrazaba a mi hija y respiraba profundo. Esa noche, después de que Lucía se durmió, Daniel y yo nos sentamos en el sillón con tazas de chocolate caliente, viendo el altar iluminado por las velas parpadeantes. La luz creaba sombras danzantes en las paredes, y el olor a cempasúchil llenaba el departamento. «Gracias por estar aquí hoy», le dije, acurrucada bajo la cobija que compartíamos. Nuestros hombros se tocaban y podía sentir su calor a través de mi suéter. «No hay otro lugar donde preferiría estar», respondió, y la manera en que lo dijo, con esa honestidad simple y directa, me hizo creerle completamente. «Sofía piensa que eres demasiado bueno para ser verdad», confesé. No sé por qué lo dije. Tal vez porque el Día de Muertos te hace sentir más valiente. Tal vez porque necesitaba saber qué diría. Daniel se tensó ligeramente. «¿Y tú qué piensas?». «No sé qué pensar», admití. «Mi experiencia me dice que los hombres se van. Que prometen cosas y no las cumplen. Que cuando las cosas se ponen difíciles, encuentran la salida más cercana. Marina, mírame». Esperó hasta que giré mi cabeza y lo miré a los ojos. «Yo no soy esos hombres. No soy tu papá. Definitivamente no soy el idiota que te dejó a ti y a Lucía. No estoy aquí porque me siento obligado o porque quiero algo de ti. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Porque cuando pienso en mi día, los mejores momentos son los que paso contigo y con tu hija. Porque cuando me voy a dormir por las noches, lo último que pienso es en tu sonrisa. Y cuando me despierto, lo primero que quiero hacer es mandarte un mensaje para saber cómo amaneciste». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «Daniel, no tienes que decir nada», continuó. «Solo necesitaba que supieras que esto, lo que sea esto entre nosotros, es real para mí. Muy real. Y no voy a irme a ningún lado a menos que tú me pidas que lo haga». Las palabras se atascaron en mi garganta. Habría sido tan fácil dejarse llevar, decirle todo lo que sentía,
pero el miedo me paralizaba. ¿Y si lo decía en voz alta y entonces todo se arruinaba? ¿Y si admitir mis sentimientos era lo que finalmente lo espantaba? Tengo miedo, susurré finalmente. Tengo mucho miedo de esto. Yo también, admitió con una sonrisa temblorosa. Aterrado, para ser honesto. Nunca he sentido algo así por nadie, pero creo que las mejores cosas en la vida dan miedo. Porque significan algo, porque importan. Nos quedamos en silencio, el peso de las palabras no dichas flotando entre nosotros. Quería besarlo. Dios. Quería besarlo tanto que me dolía físicamente, pero algo me detenía. El miedo, sí, pero también el conocimiento de que un beso cambiaría todo. Cruzaríamos una línea que no se podía descruzar. Como si pudiera leer mi mente, Daniel se acercó lentamente. Su mano encontró la mía bajo la cobija, entrelazando nuestros dedos. No tenemos que apresurarnos, dijo suavemente. Podemos ir tan despacio como necesites. No voy a ningún lado. Esa promesa, tan simple, tan sincera, fue lo que finalmente empezó a derretir las paredes que había construido alrededor de mi corazón. Las semanas siguientes fueron un baile cuidadoso entre nosotros. Daniel respetaba mi espacio, pero dejaba claro que sus sentimientos no habían cambiado. Me llevaba cafés a mi trabajo con notitas pegadas que decían cosas como «El mundo es mejor con tu sonrisa» o «Pensando en ti». Aparecía en el parque los domingos cuando sabía que llevaba a Lucía y empujaba a mi hija en los columpios mientras yo los veía desde una banca, sintiendo cómo mi corazón se expandía tanto que pensaba que explotaría. Pero también hubo complicaciones. A principios de diciembre, mi ex Rodrigo decidió reaparecer como una pesadilla recurrente que pensabas que habías superado. Llegó sin avisar un sábado por la tarde. Toqué la puerta, y cuando la abrí, ahí estaba, con su sonrisa encantadora que alguna vez me había enamorado, y su traje caro que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. «Hola, Marina», dijo, como si no hubiera desaparecido de nuestras vidas hace 5 años. «¿Te ves bien?» Me quedé congelada en shock por aproximadamente 3 segundos antes de que la furia me invadiera como lava hirviendo. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver a mi hija. ¿Puedo pasar?» «No, absolutamente no». Empecé a cerrar la puerta, pero él puso el pie para detenerla. «Marina, por favor, solo quiero hablar. Han pasado años. He cambiado». «¿Has cambiado? ¿En serio?» Mi voz subió de volumen y me forcé a bajarla para no despertar a Lucía, que estaba tomando su siesta. «Te fuiste, Rodrigo. Te fuiste cuando ella tenía 6 meses. Ni una llamada, ni un peso para pañales, nada. Y ahora apareces 5 años después esperando... ¿Qué exactamente?» «Cometí un error», dijo, y tuvo el descaro de parecer arrepentido. Era joven, estaba asustado, no sabía cómo ser padre, pero he madurado. Tengo un buen trabajo ahora en Monterrey. Quiero ser parte de la vida de mi hija. Quiero compensar el tiempo perdido. El tiempo no se compensa, Rodrigo. No es un préstamo bancario que puedes pagar con intereses. Son 5 años de primeras palabras y primeros pasos y noches en el hospital y cumpleaños y 1000 pequeños momentos que nunca vas a recuperar porque elegiste no estar ahí. Lo sé. Y lo siento. Pero pensé que tal vez qué, que podías aparecer y yo estaría agradecida. Que Lucía te recibiría con los brazos abiertos. Ella ni siquiera sabe quién eres. Entonces déjame conocerla. Déjame intentarlo. No. Marina, soy su padre. Tengo derechos. Los derechos se ganan. Espeté. No apareces 5 años después exigiendo cosas. Si realmente quieres ser parte de su vida, vas a tener que trabajar para eso. Y no empieza presentándote sin avisar en mi puerta. Rodrigo suspiró, pasándose la mano por el pelo en ese gesto que solía encontrar atractivo y que ahora solo me irritaba. ¿Hay alguien más? ¿Es por eso que está siendo tan difícil? ¿Tienes un nuevo novio y no quieres que yo complique las cosas? Esto no tiene nada que ver con nadie más. Tiene que ver con que tú abandonaste a tu hija y ahora quieres jugar a ser papá cuando te conviene. Solo dame una oportunidad. Una comida, café, lo que sea. Déjame empezar a construir una relación con ella. Voy a pensarlo, dije finalmente, más para que se fuera que porque realmente estuviera considerándolo. Dame tu número. Yo te contacto. Le pasé mi teléfono y él escribió su número. Antes de irse, me miró con esos ojos que alguna vez me habían derretido y dijo: «También te extrañé a ti, ¿sabes? No solo a Lucía». Cerré la puerta en su cara. Me apoyé contra la puerta cerrada, temblando de rabia y de algo más complicado que no quería analizar. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a aparecer después de todo este tiempo,
actuando como si pudiera simplemente retomar donde lo había dejado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. ¿Sigues bien para la cena de esta noche? Encontré un lugar nuevo de mariscos que creo que te va a encantar. Había olvidado completamente nuestra cena. Por un momento consideré cancelar, pero entonces me di cuenta de que ver a Daniel era exactamente lo que necesitaba. Sí, nos vemos a las 7, respondí. Esa noche, después de dejar a Lucía con mi vecina, una señora mayor que la adoraba y que siempre estaba feliz de cuidarla, me arreglé más de lo usual. Vestido negro, tacones, maquillaje completo. No estaba segura de por qué. Tal vez porque necesitaba sentirme poderosa después del encuentro con Rodrigo. O tal vez porque una parte de mí quería que Daniel me viera diferente. Me viera como algo más que la madre soltera eternamente cansada. Su reacción cuando me recogió valió la pena el esfuerzo. Se quedó literalmente boquiabierto en la entrada de mi edificio. ¡Wow! Fue todo lo que pudo decir. Marina, te ves... ¡Wow! Me reí. «Wow, ¿es bueno?» «Wow, es...» No tengo palabras. Siempre te ves hermosa, pero esta noche estás... «Wow». Ya dijiste wow como 3 veces. Es que no se me ocurre una palabra mejor. Mi cerebro dejó de funcionar. Me tomó de la mano mientras caminábamos hacia su coche, un Honda Accord azul marino que mantenía impecablemente limpio, y no la soltó mientras manejaba, solo nuestros dedos entrelazados sobre la consola central. El restaurante era pequeño e íntimo, con luces tenues y velas en cada mesa. Pedimos ceviches y camarones al ajillo, y una botella de vino blanco que probablemente era más cara de lo que Daniel podía permitirse, pero que insistió en ordenar de todos modos. «Cuéntame sobre tu día», dijo después de que el mesero nos sirviera las copas. Y ahí fue cuando todo salió. Le conté sobre Rodrigo apareciendo de la nada, sobre su ridícula petición de una oportunidad, sobre cómo tuve que contenerme para no gritarle todo lo que había querido decirle durante 5 años. Daniel escuchó en silencio, su mandíbula tensándose ocasionalmente pero sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó un largo trago de su vino antes de hablar. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con cuidado. «No lo sé. Parte de mí quiere decirle que se vaya al diablo. Pero otra parte... Lucía merece conocer a su padre, ¿no? Aunque él sea un completo idiota que la abandonó. Lucía merece un padre que esté presente», corrigió Daniel gentilmente. «No solo alguien que comparte su ADN. Y definitivamente no alguien que aparece y desaparece cuando le conviene. Pero ¿y si realmente ha cambiado? ¿Y si genuinamente quiere ser parte de su vida ahora?» Daniel puso su copa con más fuerza de la necesaria. «Marina, perdón si esto suena demasiado directo, pero ese tipo no merece el beneficio de la duda. Te dejó cuando más lo necesitabas. Dejó a su bebé. Y ahora aparece 5 años después esperando que todo esté bien. Eso no es cambiar. Eso es conveniencia. Hablas como Sofía». Tal vez Sofía tiene razón. Había algo en su tono que me hizo mirarlo más de cerca. Sus hombros estaban tensos, su quijada apretada. «Daniel, ¿estás enojado?» «Sí», admitió. «Estoy enojado. Estoy enojado de que ese idiota crea que puede simplemente volver a entrar en tu vida como si nada. Estoy enojado de que tú tengas que lidiar con esto encima de todo lo demás. Y estoy enojado conmigo mismo por estar enojado porque no tengo ningún derecho a estarlo». «¿Por qué no tendrías derecho? Porque no soy tu novio. No soy el padre de Lucía. No soy nada oficial. Solo soy el tipo que aparece y que espera que algún día tengas el coraje de decirme que sientes lo mismo que yo siento por ti». El restaurante pareció desvanecerse. La conversación de las otras mesas, el tintineo de los cubiertos, la música suave de fondo, todo desapareció hasta que solo quedamos él y yo, y las palabras que flotaban entre nosotros como puentes esperando ser cruzados. «¿Y qué sientes por mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Daniel dejó escapar una risa sin humor. «¿De verdad tengo que decirlo? Marina, estoy loco por ti. Completamente, irremediablemente loco por ti. Por tu fuerza y tu ternura. Por cómo amas a tu hija con cada fibra de tu ser. Por cómo te ríes de mis chistes malos. Por cómo muerdes tu labio inferior cuando estás concentrada. Por 1000 cosas pequeñas que ni siquiera puedo nombrar. Y cada día que paso contigo me enamoro más, y es aterrador y maravilloso, y no sé qué hacer con esto excepto seguir apareciendo y esperar que algún día tú... Yo también», interrumpí, las palabras saliendo en un torrente antes de que pudiera detenerlas. «Yo también estoy loca por ti, y me da tanto miedo porque no sé cómo hacer esto. No sé cómo dejar entrar a alguien después de haber estado sola tanto tiempo. No sé cómo confiar en que no te vas a ir como todos los demás. Pero Daniel,
Cuando estoy contigo, cuando me miras como me estás mirando ahora, siento que tal vez puedo ser valiente. Tal vez puedo creer que no todos los hombres son iguales, que tú eres diferente. Soy diferente, dijo con esa certeza tranquila que era tan característica de él. Y voy a demostrártelo. Cada día. Por el resto de mi vida si me dejas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me importó. Tengo tanto miedo de que me lastimes. Entonces tendré que trabajar cada día para demostrarte que no lo haré. Se levantó de su silla y se arrodilló junto a la mía, tomando mi rostro entre sus manos con tanta ternura que me hizo llorar más. Marina Delgado, ¿me dejarías ser tu novio oficial? ¿Me darías la oportunidad de amarte de la manera que mereces ser amada? Me reí entre las lágrimas. ¿Me estás pidiendo que sea tu novia como si estuviéramos en la secundaria? Sí, porque quiero hacerlo bien. Quiero que no haya confusión sobre lo que esto es, sobre lo que somos. Entonces sí, susurré. Sí, quiero ser tu novia. La sonrisa que iluminó su rostro fue la cosa más hermosa que había visto. Y entonces, finalmente, después de meses de espera y miedo y esperanza, se inclinó hacia mí. El primer beso fue suave, tentativo, como si ambos estuviéramos probando algo precioso y frágil que podría romperse si no teníamos cuidado. Sus labios rozaron los míos con una delicadeza que me hizo temblar. Olía a colonia y a vino y a algo indefinible que era solo Daniel. Una de sus manos se movió desde mi mejilla hasta mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello, y el beso se profundizó. Sentí todo, el calor de su cuerpo tan cerca del mío, el latido acelerado de mi corazón contra mis costillas, el sabor del vino en sus labios, la manera en que su pulgar acariciaba mi mejilla con tanta ternura que quería llorar y reír al mismo tiempo. Era como si cada terminación nerviosa de mi cuerpo hubiera estado dormida durante años y de repente despertara todas a la vez. El beso no era desesperado ni apasionado como en las películas. Era algo más profundo, más significativo. Era una promesa silenciosa. Era Daniel, diciéndome sin palabras que esto era real, que él era real, que podía confiar en esto, en él. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Apoyó su frente contra la mía, nuestros ojos cerrados, simplemente existiendo en ese momento perfecto antes de que el mundo real volviera a entrar. «¡Guau!», susurré usando su palabra. «Sí», respondió con voz ronca. «Definitivamente guau». Escuchamos un aplauso discreto y nos dimos cuenta de que el mesero y un par de mesas cercanas nos habían estado observando. Me sonrojé hasta la raíz del cabello, pero Daniel solo se rió y volvió a su asiento, aunque mantuvo mi mano firmemente entrelazada con la suya sobre la mesa. El resto de la cena pasó en una especie de neblina feliz. Comimos sin realmente saber qué estábamos comiendo. Hablamos sobre todo y nada, pero principalmente nos miramos como dos adolescentes tontos que acababan de descubrir que el amor era real y no solo algo que existía en las canciones cursis de la radio. Cuando me dejó en mi departamento esa noche, nos besamos de nuevo en la puerta. Esta vez fue más seguro, más confiado, su mano en mi cintura, la mía enredada en su cabello. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos como idiotas. «¿Mañana?», preguntó esperanzado. «Mañana», confirmé. «Podemos llevar a Lucía al cine. Creo que es hora de que sepa que eres oficialmente mi novio. ¿Crees que le parezca bien? Daniel, mi hija ya te ama. Probablemente va a estar más emocionada que yo». Tenía razón. Cuando le conté a Lucía la mañana siguiente que Daniel y yo éramos novios ahora, prácticamente explotó de felicidad. «¿Eso significa que Daniel va a ser mi papá?», preguntó con esos ojos enormes llenos de esperanza. Mi corazón se apretó. «Bueno, no inmediatamente, mi amor, pero significa que va a estar cerca mucho más. ¿Te parece bien?» «Sí, Danielito es el mejor. ¿Podemos decirle que venga a vivir con nosotros?» Me reí a pesar de la incomodidad. «Tal vez algún día, corazón. Por ahora, vamos a ir despacio. ¿Sale?» Pero Lucía ya estaba corriendo por el departamento gritando: «¡Tengo un casi papá! ¡Tengo un casi papá!», y tuve que admitir que su entusiasmo era contagioso. Los siguientes meses fueron los más felices que había tenido en años. Daniel se integró a nuestras vidas de una manera que se sentía natural, como si siempre hubiera estado ahí. Venía a cenar 3 o 4 veces por semana, siempre trayendo algo: flores para mí, dulces para Lucía, ingredientes para cocinar juntos. Los domingos se convirtieron en nuestro día especial. Los 3 íbamos al parque, o al museo,
o simplemente nos quedábamos en casa viendo películas de Disney y comiendo palomitas. Sofía eventualmente empezó a ceder en su desconfianza, aunque nunca completamente. Está bien, admitió después de una cena donde los cuatro, ella, Daniel, Lucía y yo, salimos juntos. Tal vez no es un monstruo, pero sigo vigilándolo. Aprecio tu protección, le dije, apretando su mano, pero creo que este es uno de los buenos. Eso espero, Mari, porque si te lastima, yo personalmente me encargo de destruirlo legal, emocional y físicamente. Daniel escuchó esta conversación y solo sonrió. Me parece justo. El problema de Rodrigo seguía ahí, colgando sobre mi cabeza como una nube oscura. Me había llamado 3 veces más, cada vez más insistente. Finalmente, en enero, accedí a reunirme con él. Solo nosotros dos, en un café público, para discutir qué papel, si es que alguno, podría tener en la vida de Lucía. Daniel no estuvo feliz con mi decisión, pero la respetó. Solo prométeme que tendré tu ubicación todo el tiempo, me hizo jurar. Y llámame si necesitas que vaya por ti, por cualquier razón. Lo prometo. La reunión con Rodrigo fue complicada. Llegó con fotos de su nueva vida en Monterrey, su trabajo exitoso en una empresa de tecnología, su departamento moderno, sus amigos. Parecía genuinamente arrepentido, pero había algo en su arrepentimiento que se sentía performativo, como si estuviera recitando líneas de un guión de cómo debería actuar un padre arrepentido. Quiero ser parte de su vida, me dijo por 10ª vez. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero la estoy pidiendo de todos modos. Por Lucía. Ella merece tener un padre. Tiene una madre que ha estado ahí cada día de su vida, respondí fríamente. Y ahora tiene a alguien más que la quiere y que aparece consistentemente. No necesita a alguien que va a entrar y salir cuando le convenga. ¿Tienes novio?, preguntó, y había algo de celos en su voz que me puso inmediatamente a la defensiva. Mi vida personal no es tu asunto. Si hay alguien cerca de mi hija, es mi asunto. Rodrigo, dije, intentando mantener la calma. Dejaste de tener opiniones sobre quién está cerca de tu hija cuando la abandonaste hace 5 años. Si quieres reconstruir una relación con ella, va a ser bajo mis términos. Y va a ser lento. Y va a requerir que demuestres, no con palabras sino con acciones, que no vas a desaparecer otra vez. ¿Qué quieres que haga? Para empezar, quédate en contacto. Llama una vez a la semana. Manda mensajes preguntando cómo está. Envía dinero para su manutención. No mucho, lo que puedas, pero algo que demuestre que estás pensando en ella. Hazlo durante 6 meses sin fallar, ni una sola semana, y luego tal vez consideraré dejarte conocerla. Rodrigo no se veía feliz con esto, pero asintió. Está bien, lo haré. Voy a demostrarte que he cambiado. Salí de esa reunión sintiéndome exhausta, pero también aliviada. Le había puesto límites claros. Ahora solo quedaba ver si los respetaría. Daniel me estaba esperando en mi departamento cuando llegué. Había recogido a Lucía de la escuela y estaban haciendo galletas juntos, con harina en todas partes, y una Lucía riéndose mientras decoraba una galleta con suficiente glaseado rosa para causar diabetes instantánea. ¿Cómo estuvo?, preguntó Daniel en voz baja mientras Lucía estaba distraída con sus creaciones azucaradas. Bien, creo. Le puse condiciones. Ahora veremos si las cumple. Y me abrazó, y en ese abrazo encontré todo lo que necesitaba. Seguridad, consuelo, amor incondicional. Hiciste lo correcto, protegiéndola, protegiéndote. Espero que sí. Febrero llegó con su lluvia persistente y San Valentín acercándose. Daniel estaba actuando extraño, nervioso, distraído, revisando su teléfono constantemente. Empecé a preocuparme. ¿Ya se estaba arrepintiendo? ¿Era demasiado para él después de todo? Sofía no ayudó. Te lo dije, murmuró cuando le conté sobre su comportamiento. 3 meses es típicamente cuando los hombres empiezan a sentir claustrofobia. Daniel no es así, defendí, aunque una parte de mí también tenía miedo. Todos los hombres son así eventualmente, pero resultó que estaba completamente equivocada. El día de San Valentín, Daniel apareció en mi puerta con un ramo de rosas rojas y una sonrisa nerviosa. ¿Confías en mí?, preguntó. Sí, respondí sin dudarlo. Entonces ven conmigo. Lucía se queda con Sofía esta noche. Ya está todo arreglado. Me había organizado toda una noche. Primero, cena en el mismo restaurante de mariscos donde habíamos tenido nuestro primer beso oficial. Luego, una caminata por el centro histórico de Guadalajara, iluminado con luces románticas para la festividad.
y finalmente me llevó de regreso al hospital. ¿El hospital?, pregunté confundida mientras estacionaba. Confía en mí, repitió, tomando mi mano. Me llevó al cuarto piso, al mismo pasillo donde nos habíamos conocido. A la misma ventana donde yo me había derrumbado y él me había encontrado en mi momento más oscuro. ¿Te acuerdas de este lugar?, preguntó suavemente. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue donde mi vida cambió. La mía también, dijo. Marina, ese día, cuando te vi llorando en este pasillo, algo se rompió en mi pecho. Quería ayudarte tan desesperadamente. Y cuando me abrazaste, cuando me agradeciste, sentí que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Propósito, conexión, amor. Mi corazón empezó a latir más rápido. Daniel, déjame terminar, dijo con una sonrisa temblorosa. Entonces, ante mi total shock, se arrodilló justo ahí en el pasillo del hospital. Sacó de su bolsillo una pequeña caja, no una caja de joyería normal, sino una de esas cajitas de primeros auxilios que venden en las farmacias. La abrió, y dentro, sobre un pequeño pedazo de algodón, había un anillo hermoso con un diamante modesto pero perfectamente escogido. Marina Delgado, comenzó, y su voz se quebró con emoción. Desde el momento en que te conocí, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me enamoré de tu fuerza, de tu amor feroz por tu hija, de tu risa, de tu valentía para seguir adelante, aunque el mundo te había golpeado una y otra vez. Me enamoré de cómo muerdes tu labio cuando estás nerviosa, de cómo cantas desafinada en la cocina cuando cocinas, de cómo amas con todo tu corazón incluso cuando tienes miedo. Y me enamoré de Lucía, de su risa, de su espíritu salvaje, del honor que sería ayudarte a criarla. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Una enfermera que pasaba por ahí se detuvo, sonriendo. En este pasillo, mi sangre salvó la vida de tu hija, pero lo que no sabías era que tú salvaste la mía también. Me diste propósito, me diste amor, me diste una familia, y ahora quiero darte todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré. Marina Delgado, ¿te casarías conmigo? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo? Sí, sollocé. Sí, sí, 1000 veces sí. Me puso el anillo con manos temblorosas, mientras la enfermera aplaudía y otros 2 empleados del hospital que habían aparecido se unían. Daniel se levantó y me besó, profundo y apasionado, y en ese beso estaba todo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Hay algo más, dijo cuando nos separamos. ¿Ves esta caja de primeros auxilios? Asentí confundida. Es porque en este lugar, donde el horror y el milagro se encontraron, donde tu sangre y la mía se conectaron para salvar a Lucía, quiero recordar siempre que el amor es el mejor remedio. Que a veces Dios o el universo o el destino te manda exactamente lo que necesitas exactamente cuando lo necesitas. Y tú eras lo que yo necesitaba, Marina. Tú y Lucía son mis primeros auxilios para un corazón que ni siquiera sabía que estaba roto. Lo besé de nuevo porque las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. Cuando finalmente salimos del hospital esa noche, comprometidos y completamente enamorados, miré hacia atrás a ese pasillo iluminado y susurré un gracias silencioso a lo que sea que nos había juntado. Lucía estuvo extática cuando le contamos. «Sabía que Daniel iba a ser mi papá», gritó, saltando por todo el departamento. «¿Puedo ser la niña de las flores en la boda? ¿Puedo? ¿Puedo?» «Por supuesto que puedes», le dijo Daniel, levantándola y haciéndola girar. «De hecho, no podríamos casarnos sin ti. Tú eres la razón por la que nos conocimos». «¿Yo?» «Tú», confirmé, abrazándolos a ambos. «Mi niña milagrosa». Los siguientes meses fueron un torbellino de planificación de boda. Decidimos casarnos en junio, una ceremonia pequeña e íntima en el templo expiatorio, con una recepción en un jardín hermoso en las afueras de la ciudad. Sofía era mi dama de honor, por supuesto, y aunque todavía tenía sus reservas sobre los hombres en general, admitió que Daniel, tal vez posiblemente podría ser uno de los buenos. «Si te lastima, sigo teniendo mi amenaza de destrucción total vigente», me recordó mientras probábamos vestidos. «Lo sé, y lo amo por eso». Rodrigo, para mi sorpresa, había cumplido su palabra. Llamaba cada semana sin fallar. Mandaba dinero mensualmente para Lucía. Enviaba tarjetas en su cumpleaños. Después de 6 meses de consistencia, finalmente accedí a dejarlo conocerla. La reunión fue extraña. Lucía estaba curiosa pero reservada,
aferrándose a mi mano mientras Rodrigo intentaba hacer conversación. Él le había traído un peluche enorme, un unicornio morado que era casi tan grande como ella, y aunque Lucía lo aceptó educadamente, podía ver que se sentía incómoda. «Gracias por dejarme conocerla», me dijo Rodrigo cuando terminó la visita de 1 hora en un parque neutral. «Sé que no lo merezco». «No se trata de lo que mereces», le dije. «Se trata de lo que es mejor para Lucía, y si realmente vas a ser parte de su vida, necesita conocerte. Pero Daniel es y siempre será su figura paterna. Él es quien estuvo ahí. Él es quien la ama incondicionalmente. Tú vas a tener que encontrar tu propio lugar en su vida y va a tomar tiempo. Lo entiendo, y conozco a Daniel. Lucía me habló de él durante toda la hora. Es obvio que lo adora». Había algo de tristeza en su voz, y por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé todas las noches que había pasado sola, todas las veces que Lucía había preguntado por qué no tenía papá como los otros niños, todos los cumpleaños y navidades y momentos importantes que él se había perdido por elección propia. «Tuviste tu oportunidad, Rodrigo. La desperdiciaste. Ahora tienes que aceptar las consecuencias y trabajar con lo que tienes». Asintió, derrotado, y se fue. Y aunque había una pequeña parte de mí que se alegraba de que al menos estaba intentando ahora, la mayor parte de mí solo sentía alivio de que esa visita había terminado y podía volver a casa con Daniel y Lucía, mi verdadera familia. La noche antes de la boda, Sofía y yo nos quedamos despiertas hasta tarde en mi departamento, rodeadas de cajas a medio empacar porque me mudaría al departamento de Daniel después de la luna de miel. «¿Estás asustada?», me preguntó, pintándose las uñas de los pies de un rosa brillante. «Aterrada», admití, «pero de la manera buena, como cuando estás en la cima de una montaña rusa justo antes de que caiga». «Él te ama, ¿sabes?», dijo Sofía suavemente. «Realmente te ama. Puedo verlo en la manera en que te mira, como si fueras lo más precioso del mundo. Lo sé. Y lo amas. Con todo mi corazón». «Entonces creo que van a estar bien», dijo. Y viniendo de Sofía, mi amiga cínica y sobreprotectora, esas palabras significaban todo. La mañana de la boda amaneció perfecta. Cielo azul, temperatura ideal, una brisa suave que hacía que todo se sintiera mágico. Lucía estaba tan emocionada que apenas pudo desayunar, dando vueltas en su vestidito blanco de niña de las flores, con su canasta de pétalos de rosa. «¿Me veo bonita, mami?», preguntaba cada 5 minutos. «Te ves hermosa, mi amor». La niña más hermosa del mundo. Cuando finalmente me puse mi vestido, un diseño sencillo pero elegante de encaje blanco que había encontrado en liquidación pero que me hacía sentir como una princesa, y me miré en el espejo, no pude evitar llorar un poco. Mi mamá debería estar aquí, debería estar ayudándome a arreglar mi velo, diciéndome lo orgullosa que estaba. Pero entonces Lucía entró y me abrazó las piernas. «No llores, mami. Vas a arruinar tu maquillaje. Y además, la abuelita nos está viendo desde el cielo». Lo sé. Tenía razón. Podía sentir la presencia de mi mamá en ese momento, bendiciendo este día, este hombre, esta nueva vida que estaba empezando. La ceremonia fue perfecta. El templo expiatorio estaba decorado con flores blancas y velas, creando una atmósfera de ensueño. Cuando las puertas se abrieron y vi a Daniel esperándome en el altar, tan guapo en su traje negro, con lágrimas ya corriendo por su rostro, mi corazón se expandió tanto que pensé que explotaría. Lucía caminó por el pasillo primero, tirando pétalos con una seriedad adorable. Luego, yo, del brazo de mi hermano mayor que había viajado desde Tijuana para estar ahí. Cada paso hacia Daniel se sentía como caminar hacia mi futuro, hacia todo lo que siempre había deseado, pero nunca pensé que podría tener. Cuando llegué a su lado, tomó mis manos y susurró: «Estás increíblemente hermosa. Tú tampoco te ves mal», susurré de vuelta, haciéndolo reír entre las lágrimas. El sacerdote habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre construir una vida juntos basada en respeto mutuo y fe. Pero honestamente, apenas escuché las palabras. Estaba perdida en los ojos de Daniel, en este momento, en la increíble realidad de que esto estaba pasando de verdad. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel apretó mis manos. «Marina», comenzó, su voz temblando con emoción. «Cuando te conocí en el pasillo de ese hospital, yo no sabía que estaba conociendo a mi futura esposa. No sabía que la mujer llorando contra esa pared se convertiría en mi todo. No sabía que su hija, esta hermosa niña que nos mira ahora con esos ojos grandes,
se convertiría en mi razón para ser mejor hombre cada día. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los buenos tiempos y en los inevitables momentos difíciles. Prometo ser el padre que Lucía merece, no porque quiera reemplazar a nadie, sino porque amarla es tan natural como respirar. Prometo aparecer siempre, nunca desaparecer, nunca darte razones para dudar de este amor. Prometo ser tu socio, tu mejor amigo, tu lugar seguro. Y prometo, cada día por el resto de mi vida, trabajar para merecer el increíble regalo que me estás dando hoy. Estaba llorando abiertamente ahora, y probablemente había arruinado completamente mi maquillaje, pero no me importaba. Era mi turno. Daniel, dije, mi voz quebrándose, me enseñaste que es posible volver a creer, que no todos los hombres son iguales, que el amor verdadero, el tipo que dura, el tipo que construye, el tipo que sana, existe realmente. Llegaste a mi vida en mi momento más oscuro y trajiste luz, no solo a mí, sino a Lucía también. Nos diste una familia, nos diste esperanza. Prometo amarte con la misma ferocidad con la que amo a mi hija. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan. Prometo confiar en ti, incluso cuando mi pasado me diga que tenga miedo. Y prometo, cada día, demostrarte que eres la mejor decisión que he tomado en mi vida. No había un ojo seco en la iglesia. Incluso el sacerdote tuvo que limpiarse discretamente las lágrimas antes de continuar. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Y entonces Daniel me besó, profundo y apasionado, sellando nuestras promesas. La iglesia estalló en aplausos y Lucía gritó, «Ese es mi nuevo papá», con tanto orgullo que todos se rieron. La recepción en el jardín fue mágica. Luces de hadas colgaban de los árboles, creando un ambiente de cuento de hadas. Bailamos, comimos, reímos. Daniel dio un brindis donde confesó que había estado enamorado de mí desde ese primer abrazo en el hospital, y yo respondí diciendo que él había restaurado mi fe en la humanidad. Sofía brindó también, admitiendo entre risas que había estado completamente equivocada sobre Daniel. «Pensé que eras demasiado bueno para ser verdad», le dijo directamente. «Y técnicamente, sigues siendo demasiado bueno. Pero resulta que existen los hombres buenos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cuídala, Daniel». «Y cuida a Lucía. O responde ante mí». «Entendido», respondió Daniel solemnemente, pero con una sonrisa. Cuando finalmente terminó la noche y Daniel y yo nos retiramos, dejando a Lucía al cuidado de Sofía para nuestra breve luna de miel en Puerto Vallarta, me sentí completa de una manera que nunca había experimentado. «Señora Torres», murmuró Daniel mientras bailábamos lento una última vez bajo las estrellas. «Señor Torres», respondí, probando las palabras. «Marina Torres». Me gustaba cómo sonaba. «¿Lista para nuestra aventura?» «Lista para todo, siempre y cuando sea contigo». Puerto Vallarta fue perfecto. 3 días de playa, comida deliciosa, y simplemente estar juntos sin las responsabilidades de la vida real. Hablamos sobre nuestro futuro. ¿Dónde queríamos vivir a largo plazo? ¿Cuántos hijos más queríamos? Daniel quería al menos 2 más. Yo estaba pensando en 1. Eventualmente llegamos a un acuerdo de, veamos qué pasa. ¿Qué tipo de vida queríamos construir para nuestra familia? «Quiero que Lucía crezca sabiendo que es amada incondicionalmente», dije una noche mientras veíamos el atardecer desde nuestro balcón. «Quiero que nunca dude de que tiene un papá que aparece, que se preocupa, que la elige cada día». «Eso es lo más fácil del mundo», respondió Daniel, besando mi hombro, «porque ella es imposible de no amar, como su mamá». 2 meses después de la boda, empecé a sentirme rara, cansada todo el tiempo, un poco mareada por las mañanas, mis senos adoloridos. Al principio pensé que era el estrés de la mudanza y ajustarnos a vivir juntos como familia. Pero cuando me perdí mi periodo, compré una prueba de embarazo con manos temblorosas. 2 líneas rosadas. Embarazada. Me senté en el baño del departamento que ahora compartía con Daniel, mirando esa prueba, procesando. ¿Estaba lista para otro bebé? Lucía ya tenía 6 años. Habíamos pasado la etapa difícil de pañales y noches sin dormir. Realmente queríamos empezar de nuevo, pero entonces una emoción diferente tomó control. Alegría. Pura, sin complicaciones. Alegría burbujeante. Este bebé sería diferente. Este bebé tendría un papá desde el día 1. Este bebé sería la manifestación física de nuestro amor. Este bebé completaría nuestra familia de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba. Esperé hasta la noche para decírselo a Daniel. Preparé su cena favorita,
lasaña con extra queso, y puse la mesa con velas. Lucía estaba pasando la noche en casa de Sofía, así que teníamos el departamento para nosotros solos. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Daniel cuando llegó a casa y vio el despliegue. Siéntate, le dije, apenas conteniendo mi sonrisa. Cenamos, hablamos sobre nuestros días. Daniel me contó sobre un proyecto difícil en el trabajo. Yo fingí interés mientras mi secreto quemaba en mi lengua, desesperado por salir. Finalmente, cuando terminamos de comer, me levanté y traje un pequeño paquete envuelto en papel de regalo azul claro. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. No es mi cumpleaños. Ábrelo. Lo desenvolvió con cuidado. Daniel era de esas personas que desenvuelven regalos meticulosamente en lugar de romper el papel como animal salvaje. Dentro estaba la prueba de embarazo positiva junto con una notita que decía: sorpresa. Vamos a necesitar una habitación más. Vi el momento exacto en que procesó lo que estaba viendo. Sus ojos se agrandaron. Su boca se abrió. La prueba cayó sobre la mesa mientras se levantaba tan rápido que su silla casi se volcó. ¿Estás... de verdad? Vamos a tener un bebé, confirmé, las lágrimas ya corriendo por mi rostro. Vamos a ser papás. Me levantó y me hizo girar, riendo y llorando al mismo tiempo. ¡Vamos a tener un bebé! ¡Marina, vamos a tener un bebé! Me besó con tanta felicidad que casi olvidé mi propio nombre. Cuando finalmente me bajó, inmediatamente se arrodilló y puso su oído contra mi estómago todavía plano. «Hola, bebé», susurró. «Soy tu papá, y ya te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien que ni siquiera he conocido». Esa noche nos quedamos despiertos hasta tarde, haciendo planes, fantaseando sobre cómo sería el bebé, discutiendo nombres. Daniel quería a Santiago si era niño, en honor a su abuelo. Yo adoraba el nombre Valentina para niña. Decidimos esperar para saber el sexo, queriendo que fuera sorpresa. Se lo contamos a Lucía al día siguiente. Al principio no entendió completamente. ¿Un bebé? ¿Como un bebé? Sí, mi amor, vas a ser hermana mayor. Su carita pasó por varios niveles de procesamiento antes de que finalmente gritara: «Voy a ser hermana mayor, como Elsa y Anna. Voy a ser la mejor hermana del mundo». El embarazo fue más fácil que con Lucía, tal vez porque tenía a Daniel conmigo, apoyándome en cada paso. Él venía a todas las citas médicas, tomaba notas meticulosas de lo que decía el doctor, descargaba aplicaciones de embarazo y me actualizaba diariamente sobre qué tan grande era el bebé. Hoy del tamaño de una fresa. Ahora del tamaño de un aguacate. Esta semana es del tamaño de un mango. A los 4 meses fuimos al ultrasonido de rutina. Lucía vino con nosotros porque había insistido en conocer a su hermanito o hermanita antes que nadie. La técnico de ultrasonido puso el gel frío en mi estómago abultado y movió la varita. Y entonces, ahí en la pantalla, apareció nuestro bebé, perfectamente formado, pequeñito, pero claramente humano. Con deditos en las manos y los pies, un perfil adorable, moviéndose y estirándose. ¿Quieren saber el sexo?, preguntó la técnico. No, dijimos Daniel y yo al unísono, haciéndola reír. Pero yo sí quiero saber, protestó Lucía. Es sorpresa, cariño, le expliqué. Como abrir un regalo en Navidad. La técnico ajustó algo, y de repente escuchamos un sonido rápido, fuerte. Wush, 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 wush. El latido del corazón del bebé. Es perfectamente normal, dijo la técnico. Fuerte y sano. Cerca de 150 latidos por minuto. Me giré para mirar a Daniel. Y vi lágrimas corriendo por su rostro. Estaba completamente hipnotizado por ese sonido, ese ritmo constante que era la prueba viviente de nuestro amor. Es el sonido más bonito que nuestras sangres mezcladas pudieron crear. Susurré, repitiendo las palabras que alguna vez había imaginado decir, pero que ahora resonaban con una verdad profunda y visceral. Daniel tomó mi mano y la apretó con tanta fuerza que casi dolió, pero era un dolor bueno, un dolor que decía: esto es real, esto está pasando, somos una familia de verdad. Sus labios temblaban mientras intentaba hablar. Nuestro bebé, finalmente logró decir. Marina, ese es nuestro bebé. Su corazón late ahí dentro de ti. Nuestro bebé, repetí, sintiendo el peso completo de esas palabras. No mi bebé como había sido con Lucía. Nuestro, de los dos. Una creación conjunta de amor y compromiso, y todas esas promesas que nos habíamos hecho bajo las luces de hadas en nuestro día de boda.
Lucía estaba parada en la punta de sus pies, intentando ver mejor la pantalla. ¿Ese ruido es el corazón del bebé? Suena como un caballo corriendo. La técnico se rió. Tienes razón, suena exactamente como eso. Tu hermanito o hermanita está muy saludable. Voy a cuidarlo mucho, declaró Lucía con seriedad. Voy a enseñarle todo. Cómo amarrarse las agujetas. Cómo colorear sin salirse de las líneas. Cómo no tenerle miedo a los truenos. Todo. Daniel se agachó para estar a la altura de Lucía. Ya eres la mejor hermana mayor del mundo, princesa. Este bebé va a tener mucha suerte de tenerte. Manejamos a casa en un estado de felicidad atontada. Daniel no paraba de tocar mi estómago cada vez que el semáforo se ponía en rojo, como si necesitara recordarse constantemente que era real. Lucía cantaba canciones inventadas sobre ser hermana mayor. Y yo simplemente me sentaba ahí, con una mano sobre mi vientre, sintiendo como todo en mi vida finalmente había encontrado su lugar correcto. Los meses siguientes pasaron en un borrón de preparativos. Convertimos el cuarto de invitados en un cuarto de bebé, pintándolo de un amarillo suave que funcionaría para niño o niña. Lucía insistió en ayudar, resultando en manchas de pintura en su cabello y la alfombra, y básicamente en todas partes excepto en la pared, pero nos reímos tanto que no importó. Daniel se volvió obsesivamente sobreprotector. Me compraba almohadas especiales para embarazadas, preparaba comidas nutritivas, insistía en que no cargara nada más pesado que mi bolsa. Era adorable y ocasionalmente asfixiante, pero venía de un lugar de amor tan puro que no tenía corazón para quejarme. Sofía organizó un baby shower en mayo, un mes antes de mi fecha probable de parto. Invitó a todas mis amigas del trabajo, a las mamás que había conocido en la escuela de Lucía, a primas y tías que no veía desde hacía años. El departamento de Sofía estaba decorado en verde menta y amarillo, con un tema de aventura comienza aquí, porque ella sabía que Daniel y yo amábamos viajar y planeábamos llevar a nuestros hijos a todas partes. Ok, tiempo de juegos, anunció Sofía después de que hubimos comido suficiente pastel como para alimentar a un ejército pequeño. Vamos a adivinar qué tan grande es la panza de Marina. Hubo risas mientras la gente pasaba rollos de papel higiénico alrededor de mi estómago abultado, todos calculando mal por metros. Jugamos a adivinar el género, el nombre, la fecha de nacimiento. La mayoría apostaba por niña. Lucía insistía que era niño porque soñó con un hermano que jugaba con ella a los superhéroes. Cuando llegó el momento de abrir regalos, me sentí abrumada por la generosidad. Ropa de bebé en tonos neutros, pañales suficientes para durar meses, una mecedora preciosa que Daniel había conspirado secretamente con Sofía para comprar, libros de cuentos, juguetes suaves, una carriola que probablemente costaba más que mi primer coche. Ustedes no tenían que hacer todo esto, dije con lágrimas en los ojos otra vez. El embarazo me había convertido en un grifo emocional que lloraba por todo, comerciales de seguros, canciones románticas en la radio, cuando Daniel me traía donas de camino a casa del trabajo. Claro que teníamos, dijo mi cuñada que había volado desde Canadá para el baby shower. Este bebé es parte de todos nosotros, y tú, Mari, mereces todo esto y más. Daniel llegó al final de la fiesta para ayudarme a cargar todo a casa. Me encontró en el balcón de Sofía, mirando las luces de Guadalajara parpadeando en la distancia, una mano sobre mi vientre sintiendo al bebé dar pataditas. ¿Cómo estuvo?, preguntó, envolviéndome en sus brazos desde atrás, sus manos cubriendo las mías sobre nuestro bebé. Perfecto, abrumador, maravilloso. ¿Sabías que tu hermana me compró una mecedora? Tal vez tuve algo que ver con eso, admitió con una sonrisa en su voz. Te amo, dije, girándome en sus brazos para mirarlo. Te amo tanto que a veces me asusta, como si fuera demasiada felicidad y el universo fuera a darse cuenta y quitármela. No va a pasar, dijo firmemente besando mi frente. Esto es real. Nosotros somos reales, y vamos a tener años y años de esta felicidad, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque voy a luchar por ello cada día, porque tú vas a luchar por ello, porque lo que tenemos es demasiado especial para dejarlo ir. Y porque nuestro amor, el que empezó en un pasillo de hospital, el que sobrevivió todos tus miedos y todas mis inseguridades, ese tipo de amor no se rompe fácilmente. 2 semanas antes de mi fecha probable, empecé a tener contracciones falsas. El doctor me mandó a casa desde el hospital 2 veces, diciéndome que era solo mi cuerpo preparándose. La segunda vez, Daniel estaba tan nervioso que casi choca el coche en el camino de regreso. Tranquilo, le dije, riendo a pesar del dolor. No voy a dar a luz en el coche.
Más te vale. Acabo de lavarlo. La risa me ayudó a relajarme. Eso era algo que había aprendido sobre Daniel en nuestro tiempo juntos. Sabía exactamente cuándo hacer un chiste para romper la tensión, cuándo solo sostenerme en silencio, cuándo empujarme suavemente a ser valiente. Finalmente, 3 días antes de mi fecha probable, el 15 de junio a las 2 de la madrugada, me desperté con un dolor que definitivamente no era falso. Mi agua se había roto, empapando las sábanas, y las contracciones venían fuertes y regulares. Daniel, lo sacudí despierto. Es hora, de verdad esta vez. Nunca había visto a alguien saltar de la cama tan rápido. Se tropezó con sus propios pies intentando ponerse los pantalones, casi tira la lámpara de la mesita agarrando su teléfono, y estaba completamente en modo pánico hasta que lo tomé por los hombros. Respira, le dije, aunque yo era quien estaba en trabajo de parto. Vamos a estar bien. Hicimos esto. Practicamos. Tienes la maleta del hospital lista, ¿verdad? Sí, no. ¿Dónde está? ¿La dejé en el coche? ¡Ay, Dios! No la dejé en el coche. Está en el closet, dije pacientemente mientras otra contracción me doblaba. Respira, amor. Necesito que respires. Eventualmente lo calmé lo suficiente para que funcionara. Llamamos a Sofía para que viniera a quedarse con Lucía, quien estaba dormida y bendecidamente ajena al drama desarrollándose. Sofía llegó en tiempo récord, todavía en pijama, con su cabello en un chongo despeinado. Ve, me dijo, empujándome hacia la puerta. Yo me encargo de Lucía. Ustedes concéntrense en traer a este bebé al mundo. Y Daniel, por amor de Dios, no te desmayes en la sala de partos. No hay promesas, murmuró Daniel, pero su mano estaba firme en mi espalda mientras me guiaba hacia el elevador. El viaje al hospital fue surrealista. Las calles de Guadalajara estaban vacías a esa hora, iluminadas por farolas amarillentas. Las contracciones venían cada 5 minutos ahora, cada una más intensa que la anterior. Daniel conducía con una concentración feroz, su nudillo blanco en el volante, lanzándome miradas preocupadas cada pocos segundos. Estoy bien, le aseguraba entre contracciones. Esto es normal. Así se supone que se siente. Te ves como si estuvieras muriendo. Gracias por el voto de confianza, amor. Eso lo hizo sonreír a pesar del pánico en sus ojos. Eres la mujer más fuerte que conozco. Vas a hacer esto increíblemente bien. Llegamos al Hospital General, el mismo hospital donde nos habíamos conocido, justo cuando otra contracción me golpeaba con tanta fuerza que tuve que apoyarme contra el coche y respirar a través de ella. Daniel salió corriendo para conseguir una silla de ruedas, pero cuando regresó, ya había pasado y pude caminar. No necesito la silla, protesté. Puedo caminar. Marina, por favor, déjame ayudarte en algo. Me estoy volviendo loco aquí sin poder hacer nada. Lo dejé empujar la silla de ruedas a mi lado mientras caminábamos hacia la entrada de maternidad. Una enfermera nos recibió. No la misma que había estado aquí cuando Lucía estuvo enferma, pero igualmente amable y eficiente. ¿Primera vez?, preguntó mientras nos llevaba a una sala de parto. Para él sí, dije, señalando a Daniel. Yo ya hice esto antes. Entonces eres una veterana. ¿Cuándo fue tu último bebé? Hace 6 años, y fue complicado. Ella debió escuchar algo en mi voz porque su expresión se suavizó. Bueno, esta vez vas a tener una experiencia completamente diferente, y vas a tener a este caballero contigo todo el tiempo, ¿verdad? Le guiñó un ojo a Daniel, quien asintió vigorosamente. No me voy a mover de su lado, prometió, y no lo hizo. Durante las siguientes 8 horas, mientras mi trabajo de parto progresaba, Daniel estuvo ahí para cada contracción. Sostenía mi mano cuando las contracciones me hacían querer gritar. Me daba chips de hielo cuando mi boca estaba tan seca que apenas podía hablar. Me recordaba respirar cuando el dolor se volvía tan intenso que olvidaba que respirar era una opción. Me decía que era fuerte, que era valiente, que lo estaba haciendo increíble, incluso cuando sentía que no podía dar ni un empujón más. No puedo, gemí en algún punto alrededor de la hora 6. Daniel, no puedo. Es demasiado. Sí puedes, dijo firmemente, su cara cerca de la mía, sus ojos bloqueando todo lo demás. Sí puedes porque eres Marina Delgado Torres, criaste a una hija sola, sobreviviste años de lucha, construiste una vida de la nada. Esto es nada comparado con lo que ya has hecho. Pero duele. Lo sé, mi amor, lo sé, pero pronto va a terminar y vamos a tener a nuestro bebé. Nuestro bebé, Marina. ¿No vale la pena? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Así que seguí adelante. Seguí pujando,
Seguí respirando a través del dolor que me partía en dos. A las 10:47 de la mañana del 15 de junio, después de un último empujón agotador que sentí en cada célula de mi cuerpo, nuestro bebé entró al mundo con un llanto fuerte e indignado. «¡Es un niño!», anunció la doctora, levantándolo para que pudiéramos verlo. Un niño hermoso y saludable. Un niño. Teníamos un hijo. Daniel tenía un hijo. Vi a Daniel mirarlo con una expresión de asombro absoluto mientras la enfermera limpiaba al bebé rápidamente y luego lo colocaba sobre mi pecho. Era pequeño pero perfectamente formado, con una mata de cabello negro como el de su padre y pulmones que claramente funcionaban perfectamente a juzgar por el volumen de sus gritos. «Hola, mi amor», susurré, tocando su carita arrugada con dedos temblorosos. «Hola, bebé. Soy tu mami, y este es tu papi». Daniel estaba llorando abiertamente ahora, su mano tocando la cabecita de nuestro hijo con tanta ternura que mi corazón se apretó. «Es perfecto», susurraba una y otra vez. «Marina, es absolutamente perfecto». «¿Quiere cortar el cordón, papá?», preguntó la doctora. Daniel asintió sin palabras, y con manos temblorosas cortó el cordón que había conectado a nuestro hijo conmigo durante 9 meses. Era simbólico de alguna manera, el comienzo de su vida independiente, pero también el comienzo de nuestra vida como familia de 4. Se llevaron al bebé brevemente para pesarlo y medirlo, 3,5 kilos, 50 centímetros de largo, todos los dedos de manos y pies presentes y funcionales. Luego me lo devolvieron, ya limpio y envuelto en una manta de hospital, y pude mirarlo realmente por primera vez. Tenía los ojos de Daniel. Incluso recién nacido, podía ver la forma de ellos, ligeramente almendrados, curiosos. Su nariz era definitivamente mía, pequeña y respingada, y su boca, esa boca perfecta en forma de corazón, era una mezcla de ambos. «Santiago», dijo Daniel suavemente, «¿todavía te gusta ese nombre?» «Santiago Daniel Torres», dije, probando el nombre completo. «Sí, es perfecto para él». Daniel besó mi frente, luego la de nuestro hijo. «Gracias», susurró contra mi piel. «Gracias por darme esto, por darnos esto, por creer que podíamos tener esto». «Gracias a ti», respondí, «por aparecer, por quedarte, por amar a Lucía como si fuera tuya, por amarme cuando todavía estaba aprendiendo a amarme a mí misma». Nos quedamos así, Daniel, yo y Santiago, en nuestra burbuja privada de felicidad perfecta, hasta que una enfermera llamó a la puerta discretamente. «Hay una niña muy impaciente afuera que quiere conocer a su hermanito», anunció con una sonrisa. Lucía entró como un torbellino de energía, con Sofía intentando mantener el paso detrás de ella. Mi hija de 6 años se veía gigante de repente comparada con el pequeño bulto en mis brazos. «¿Ese es mi hermanito?», preguntó con reverencia, acercándose lentamente como si tuviera miedo de asustar al bebé. «Este es Santiago», le dije. «Tu hermano. ¿Quieres conocerlo?» Lucía asintió solemnemente. Daniel la levantó y la sentó cuidadosamente junto a mí en la cama del hospital para que pudiera ver mejor. Santiago eligió ese momento para abrir sus ojos por primera vez, parpadeando contra la luz brillante de la habitación. «Hola, Santiago», susurró Lucía. «Soy Lucía. Soy tu hermana mayor, y te voy a cuidar para siempre y siempre y siempre». Santiago la miró con esos ojos oscuros de recién nacido que todavía no enfocaban bien, pero juro que en ese momento algo pasó entre ellos. Una conexión. Un reconocimiento. El comienzo de un vínculo que duraría toda su vida. «¿Puedo tocarlo?», preguntó Lucía. «Claro, mi amor», con suavidad. Lucía extendió un dedo y tocó la manita de Santiago con tanta delicadeza que me hizo llorar otra vez. Los deditos de mi hijo inmediatamente se cerraron alrededor del dedo de su hermana, en ese reflejo de agarre que tienen todos los recién nacidos. «Mami», dijo Lucía con asombro, «me está agarrando. Ya me quiere». «Por supuesto que te quiere», dijo Daniel, su voz gruesa con emoción. «¿Cómo no te va a querer si eres la mejor hermana mayor del mundo?» Sofía se quedó en la puerta, dándonos nuestro momento familiar, pero pude verla limpiándose los ojos discretamente. Cuando nuestras miradas se encontraron, articuló con los labios, «Lo lograste». Y yo supe que no solo se refería al bebé. Se refería a todo, a reconstruir mi vida, a aprender a confiar otra vez, a crear esta familia hermosa y complicada y perfecta. Pasamos 2 días en el hospital. Daniel durmió en la silla reclinable junto a mi cama, levantándose cada vez que Santiago lloraba en la noche para cambiarlo o traérmelo para que lo alimentara.
Ver a mi esposo, porque todavía me emocionaba pensar en él con ese término, cuidar a nuestro hijo con tanta ternura y dedicación, me hacía enamorarme de él más profundamente cada hora. Rodrigo mandó un mensaje felicitándome cuando le envié una foto de Santiago. Preguntó si podía venir a conocerlo. Le dije que tal vez en unas semanas, cuando estuviéramos más establecidos en casa. Él aceptó sin pelear, lo cual aprecié. Habíamos llegado a un acuerdo incómodo pero funcional durante mi embarazo. Él podía ver a Lucía una vez al mes, con supervisión, construyendo lentamente una relación. No era ideal, pero era lo mejor que podíamos hacer con la situación que nos había dejado. Finalmente llegó el día de llevar a Santiago a casa. Daniel había decorado el departamento con globos azules y un banner que decía «Bienvenido a casa, Santiago». Lucía había hecho carteles con sus crayones que decía cosas como «El mejor hermanito del mundo vive aquí» y «Casa de la familia Torres», con dibujos de nosotros 4 tomados de la mano. Esa primera noche en casa fue caótica. Santiago lloraba cada 2 horas. Yo estaba exhausta y adolorida. Daniel estaba tratando de ayudar, pero claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Lucía quería ayudar, pero básicamente estaba estorbando con su entusiasmo. En un momento, los 3 adultos estábamos a punto de llorar junto con el bebé. «Esto es imposible», gemí alrededor de las 3 de la madrugada mientras intentaba que Santiago se prendiera para alimentarse y él se resistía. «¿Cómo se supone que hagamos esto? ¿Cómo sobrevive alguien esta etapa?» «Juntos», dijo Daniel firmemente frotando mi espalda. «Lo hacemos juntos. Tú no estás sola esta vez, Marina. Estoy aquí, para las tomas de las 3 de la mañana, para los cambios de pañales explosivos, para cuando estés tan cansada que no puedas pensar. Estoy aquí». Y lo estaba. Durante esas primeras semanas imposibles, cuando Santiago confundió el día con la noche y decidió que dormir era para los débiles, Daniel estuvo ahí para cada momento. Tomó licencia de paternidad de su trabajo y se quedó conmigo, aprendiendo juntos cómo ser padres de un recién nacido. Cocinaba cuando yo estaba demasiado cansada para pararme. Limpiaba cuando la casa se convertía en zona de desastre. Entretenía a Lucía cuando ella se sentía ignorada por toda la atención que recibía el bebé. Lentamente, encontramos nuestro ritmo. Santiago empezó a dormir por periodos más largos. Yo me recuperé del parto. Lucía ajustó a ser hermana mayor con entusiasmo renovado. Y Daniel floreció como padre de una manera que era hermosa de ver. Lo observaba a veces cuando pensaba que no lo estaba viendo, cargando a Santiago contra su pecho, murmurándole historias sobre todas las aventuras que tendrían juntos, besando su cabecita con tanta ternura que me hacía llorar. Este era el hombre que había pensado que no existía. El hombre bueno. El hombre que aparecía. El hombre que amaba feroz e incondicionalmente. Una noche, aproximadamente un mes después de que Santiago naciera, lo encontré en el cuarto del bebé a las 2 de la madrugada. No porque Santiago estuviera llorando, milagrosamente, el bebé estaba durmiendo, sino porque Daniel simplemente estaba sentado en la mecedora, viéndolo dormir en su cuna. «¿Qué haces despierto?», susurré desde la puerta. «No podía dormir», admitió. «Sigo teniendo que venir a verificar que es real, que él es real, que todo esto no es un sueño del que voy a despertar». Me senté en su regazo en la mecedora y su brazo inmediatamente me rodeó. Juntos miramos a nuestro hijo dormir, su pecho subiendo y bajando en ese ritmo constante que era el sonido más hermoso del mundo. «¿Te acuerdas del hospital?», pregunté suavemente. «¿Ese día cuando donaste sangre?». «Cada detalle», respondió. El olor a desinfectante, el frío del pasillo, la manera en que estabas sentada en el piso, completamente rota pero aún intentando ser fuerte. «Salvaste a Lucía ese día, y tú me salvaste a mí». «¿Yo? ¿Cómo?». Daniel se tomó su tiempo para responder, meciéndonos suavemente en la silla. «Estaba perdido antes de conocerte. No era infeliz exactamente, pero tampoco estaba realmente viviendo. Solo existía. Iba al trabajo, volvía a casa, repetía. No tenía propósito, no tenía pasión, no tenía amor. Y entonces apareciste tú, con toda tu fuerza y tu miedo y tu amor feroz por tu hija, y me mostraste lo que significa realmente vivir. Me diste una razón, me diste una familia. Me diste todo. Daniel. Y ahora», continuó, su voz quebrándose, «ahora tenemos esto. Tenemos a Santiago y a Lucía, y este departamento caótico lleno de juguetes y ropa de bebé. Tenemos las noches sin dormir y las comidas quemadas y los momentos perfectos como este.
Tenemos una vida, Marina. Una vida real, completa, hermosa, complicada, perfecta. Y todo empezó porque vi un post en Facebook pidiendo sangre y decidí aparecer. El destino, murmuré. Llámalo como quieras. Destino, casualidad, la mano de Dios. Lo que sea que nos juntó, estoy eternamente agradecido por ello. Nos quedamos así hasta que el sol empezó a salir, pintando el cuarto del bebé en tonos rosas y dorados. Santiago se despertó con su llanto de hambre, y el momento se rompió. Pero su magia permanecí,